Mis hermanos y hermanas, no nos queda mucho tiempo. De hecho, queremos entrar directamente en nuestro estudio. Pero antes de hacerlo, necesitamos pedir la presencia de Dios para que esté con nosotros, porque lo que hagamos tenemos que hacerlo rápidamente. Tienes que decidirte. No estás aquí solo para entretenerte. No estás aquí solo para escuchar. Toma tu Biblia, toma tu pluma y papel, toma tus notas, revisa, estudia. Hagamos de este un momento que pueda cambiarte la vida a ti y a tu familia. Tenemos que hacer tal como dijo Josué. En cuanto a mí y mi familia, es tiempo de servir al Señor. Oremos y pidamos que Dios esté con nosotros mientras nos preparamos para adentrarnos en nuestro estudio de este mes. Reverendo Lee, ¿se arrodillaría conmigo? Oh Padre Celestial, no nos queda mucho tiempo. Oh Dios. Y todo lo que hagamos, nos has dicho que debemos hacerlo rápidamente, que debemos apresurarnos, para tenerlo todo listo para la crisis. Y así, Padre, mientras nos preparamos para estudiar y profundizar en este tema, 2025 no es un año ordinario, para que podamos mirar los eventos actuales y verlos a la luz de la profecía bíblica. Oramos para que el Espíritu Santo venga en medio de nosotros. Oramos para que detengas las cosas comunes y que no permitas que nada nos distraiga. Que nos mueva a ver que si alguna vez hubo un momento para rendirnos a Jesús, para poner nuestros corazones y nuestros hogares en orden, ese momento es ahora. Te ruego, Señor, que al estudiar juntos nos des entendimiento y que nos abras las Escrituras. Que podamos ver todas las piezas del rompecabezas y cómo se unen en estos últimos días para mostrarnos la imagen de que Jesús está a punto de venir. Y que todo lo que es de mayor importancia es asegurarnos de conocerte como un amigo cercano, íntimo y personal, de preparar a nuestras familias y luego ser usados como tus mensajeros, para despertar y alcanzar al mundo, antes de que sea irremediablemente demasiado tarde. Así que por favor bendícenos ahora. Oramos, porque lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro de Romanos, capítulo 13. Nos dirigimos al libro de Romanos, capítulo 13, y cuando lleguemos allí, quiero que noten lo que dice la Biblia en Romanos 13. Queremos buscar cada uno de estos textos. No queremos solo escuchar, porque quiero que me escuches muy atentamente mientras estudiamos hoy. Escúchame muy atentamente. Nunca antes, en la historia de nuestro mundo hemos estado en un tiempo tan solemne y significativo como en el que tú y yo estamos ahora mismo mientras hablo, mientras estudiamos juntos. Mis hermanos y hermanas, estamos viviendo en el tiempo más solemne y significativo de todas las edades. Y todo lo que estamos viendo es parte de una cadena profética de eventos que Dios dijo que sucederían en los últimos días de la historia de esta tierra. Y no importa hacia dónde miremos en la sociedad, podemos ver que la escritura está en la pared. Podemos verlo políticamente, podemos verlo económicamente, podemos verlo socialmente, podemos verlo religiosamente, podemos verlo ambientalmente. Cada día que pasa nos proporciona más y más evidencia, evidencia inconfundible, evidencia innegable de que el tiempo no puede continuar mucho más. Y mis hermanos y hermanas, es tan claro, es tan abundante, como les dije antes, que incluso la persona sin leer la Biblia, incluso el mundo, con su mente secular, sin haber entendido ni conocido nada de las profecías del fin, puede mirar lo que está sucediendo en Estados Unidos, puede ver los eventos que están teniendo lugar alrededor del mundo, y puede ver por sí mismo, si tiene algún grado de inteligencia, que el tiempo se está moviendo hacia una gran crisis, que Jesús se está preparando para venir, que el mundo está a punto de terminar, y Dios nos está diciendo que tú y yo debemos entender el tiempo para que podamos despertar antes de que sea demasiado tarde. De hecho, noten lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 13. Comenzando en el versículo 11. Leamos eso juntos. Romanos 13 y 11. La Biblia dice. Y ahora noten que no dice adivinando el tiempo. La Biblia dice, y que, conociendo el tiempo, ahora ya es hora no de dormir, sino de despertar del sueño. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La Biblia nos dice que tenemos la capacidad de entender el tiempo en el que vivimos. Y para entender este tiempo, como hemos estado diciendo, debemos ver que los eventos venideros son como un rompecabezas. Y que cuando entiendes el rompecabezas y sacas todas las piezas, tienes que entender la imagen, lo que estamos armando. Tienes que entender los bordes, los límites y los confines. Tienes que entender los detalles internos. Y mis hermanos y hermanas, descubrimos que cada texto bíblico es una pieza del rompecabezas. Y tenemos que armarlo correctamente, inteligentemente,
Cada evento que ocurre en la historia humana es una pieza del rompecabezas. Y otra pieza ha ocurrido en noviembre. Les estoy diciendo algo magnífico. No porque sea tan bueno, sino algo magnífico, algo que es grande y colosal, que es parte de la profecía, ha tenido lugar este mes. Y oro para que tengamos la capacidad de dejarlo claro mientras estudiamos esto juntos. Mis hermanos y hermanas, casi se me ponen los pelos de punta al entender lo que está sucediendo justo ante nuestros ojos. No nos queda mucho tiempo, y no me lo estoy inventando, no es porque yo lo diga. Los hechos, la evidencia, todo nos dice que el tiempo no puede continuar mucho más. Oh, mis hermanos y hermanas, que tengamos ojos ungidos por su espíritu para entender hoy. De hecho, tomen sus Biblias, vayan al libro de Eclesiastés. Estamos yendo a Eclesiastés, capítulo 1. Queremos notar lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 1. Ahora estamos sentando una base mientras nos preparamos para profundizar en nuestro estudio. Este mes en particular. Ahora, mis hermanos y hermanas, descubrimos la última vez que estudiamos que había dos grandes líneas de evidencia. ¿Recuerdan las dos líneas de evidencia? Oro para que estén revisando estos primeros destellos y estudiándolos, porque un rompecabezas no puede simplemente tomar una pieza aislada y luego ponerla allí. Y una de las razones por las que la mayoría de las personas no entienden los eventos actuales es porque normalmente aíslan un evento, una pieza del rompecabezas y no ven el panorama completo. Y luego, cuando tomamos la pieza aislada y la dejamos, nos olvidamos de ella. Pero mis hermanos y hermanas, cuando se está formando una imagen, como en un rompecabezas, imaginen tener solo una pieza aislada y ponerla aquí y otra pieza aislada y ponerla allá, otra más por allá. Nunca verían la imagen incluso si tuvieran todas las piezas. Pero cuando juntas esas piezas, entonces la imagen comienza a tener sentido. Y entonces puedes comenzar a ver fácilmente, oh, esa pieza va allí. Verán, mis hermanos y hermanas, cuando comiencen a ver estas piezas como hablamos, donde el presidente ganó las elecciones en noviembre de 2024, y en solo un año ha pasado tanto. Oh, mis hermanos y hermanas, si entendiéramos, saben que Dios en su misericordia ha estado deteniendo el tiempo. Podríamos haber tenido una guerra civil y una ley dominical, ¿verdad? Pero mis hermanos y hermanas, Dios ha estado reteniendo el tiempo. Y voy a mostrárselos mientras estudiamos hoy. Pero todas estas son piezas. Cuando el presidente ganó, hablamos de que el Papa Francisco murió y que el nuevo Papa, el Papa León, fue elegido. Solo una pieza, mis hermanos y hermanas, hablamos sobre el señor Crux. Cuando murió, su muerte, eso fue una pieza. Hablamos sobre el hecho de que los aranceles y la economía son piezas. No olviden esto. Tenemos que juntar todo esto y una vez más, queremos ver otra pieza añadida al rompecabezas. En noviembre, y está sucediendo rápidamente, tal como dijo el profeta, los movimientos finales, dijo el profeta, serán rápidos. Y si el profeta estuviera vivo, no dirías que serán rápidos. El profeta diría que los movimientos finales son rápidos. Eso está en el volumen 9, página 11. Ahora, mis hermanos y hermanas, en el libro de Eclesiastés capítulo 1, vemos algo muy interesante. Y recuerden, introdujimos esto en nuestro último estudio en la introducción. Ahora debemos profundizar más en ello. Descubrimos que si la venida de Cristo está a punto de ocurrir, hay dos grandes líneas de evidencia. ¿Cuántas líneas de evidencia hay? Dos. ¿Recuerdas cuáles eran? Te doy un momento para intentar recordarlo en tu memoria. Deberías haber podido responder, y creo que algunos de ustedes lo hicieron. La primera línea de evidencia. Las palabras de los hombres sabios. Las palabras de los hombres sabios. La segunda línea de evidencia son los escritos de los profetas. Estas dos líneas de evidencia son significativas. Y vamos a ver de nuevo por qué son tan importantes. Porque recuerden, hermanos y hermanas, descubrimos que para entender el futuro, tenemos que estudiar el pasado. Para entender la profecía, tenemos que mirar hacia atrás y entender la historia. ¿Por qué? Descubrimos una verdad importante en el libro de Eclesiastés capítulo 1. Y volveremos a repasar esto una y otra vez, porque este es un versículo fundamental y es un versículo significativo para entender. En el libro de Eclesiastés capítulo 1, y en el versículo 9, leámoslo juntos. La Biblia dice lo que ha sido. ¿Qué es eso? Eso es historia. Es lo que será. ¿Qué es eso? Eso es el futuro. Y lo que se hace, eso es el presente. Es lo que se hará. Eso es el futuro. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, si entiendes eso, notarás que mencionó tres marcos de tiempo principales: el pasado, el presente y el futuro. Y notarás que dos de los marcos de tiempo principales se basan en uno. Es decir, que el presente y el futuro
Se basan en lo que sucede en el pasado, que como ha sido, así será. Y como ha sido, eso es lo que se va a hacer. Entonces, si quieres entender el presente y el futuro, entonces tienes que mirar al pasado, porque el pasado se va a repetir en el presente y en el futuro. Entonces, de los tres marcos de tiempo principales, pasado, presente y futuro, el de mayor importancia, si queremos entenderlos, es la historia. Y es por eso que de todos nuestros estudios, la historia es la que mejor se presta. Investíguenla. Bien, mis hermanos y hermanas, nos ayuda a entender. Y por eso es que debemos entender la historia. Porque la historia se repetirá. Y eso es lo que la Biblia significa cuando dice que no hay nada nuevo bajo el sol, porque la historia se repite. Ahora, mis hermanos y hermanas, si tomamos ese principio, podemos aplicarlo para que podamos entender la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque, mis hermanos y hermanas, la segunda venida de Jesús está en el futuro. La segunda venida de Jesús es profecía, pero para entender el futuro de la profecía, debemos mirar al pasado. Por lo tanto, si vamos a entender la segunda venida de Cristo, que es una profecía del futuro, entonces todo lo que tenemos que hacer es estudiar la primera venida de Cristo, que es historia del pasado. Al estudiar la primera venida de Cristo, podemos entender la segunda venida de Jesucristo. ¿Tiene sentido? Sé que sí, porque la historia se repite. La Biblia es muy clara. De hecho, vayamos al capítulo 2 de Mateo. Ahora vamos al segundo capítulo de Mateo. ¿Por qué estamos yendo a Mateo 2? Basado en lo que acabamos de ver, estamos yendo a Mateo 2 porque Mateo 2 es un relato del segundo. Disculpen, del primer advenimiento de Cristo. Y al estudiarlo, podemos entender lo que sucederá en el segundo advenimiento de Cristo porque la historia se repite. Miren la pantalla. Aquí hay una declaración del deseado de todas las gentes, página 122, y hace una aplicación específica. Pero noten el principio general. Dice que la indulgencia descontrolada y la consecuente enfermedad y degradación existieron en el primer advenimiento de Cristo. Ahora quiero que notes lo que dice ahora. Dice que todos los excesos incontrolados y la enfermedad resultante, toda la degradación que existió en el primer advenimiento de Cristo volverá a existir, con intensidad de maldad antes de su segunda venida. Entonces, si estudias los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nota que Jesús pasaba una gran cantidad de tiempo ministrando a los enfermos con su ministerio de sanidad debido a tanta enfermedad. Entonces eso nos hace entender que si la historia se repite antes de la segunda venida de Cristo, debe haber entonces mucha enfermedad. Y esa es la razón por la que vemos incluso pestilencias y enfermedades hoy. Y esa es la razón por la que Dios nos ha dado un ministerio de sanidad hoy. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, no pasen por alto el principio general, que era que todo lo que veamos suceder en la primera venida de Cristo existiría nuevamente a medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Porque la historia se repite como dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9. Ahora, mis hermanos y hermanas, la profetisa nos dice que debemos esperar ver justo antes de la segunda venida de Cristo. En el libro La Educación, página 179. Miren la pantalla. Noten lo que dice en La Educación 179. Y esta es la cita que dijimos que debemos estudiar y entender y que incluso debemos memorizar. Es tan importante que la veremos una y otra vez. Miren lo que dice. La Educación 179. Dice que el presente es un tiempo de interés abrumador para todos los gobernantes y estadistas vivos, hombres que ocupan posiciones de confianza y autoridad. Ahora vean lo que dice aquí, hombres pensantes, ya los habíamos visto, ¿recuerdan? El profeta dice que aparecen justo antes de la segunda venida de Cristo. En la última crisis, vamos a ver que los hombres y mujeres pensantes de todas las clases tienen su atención fija en los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. No necesariamente están mirando la Biblia. No necesariamente están mirando el espíritu de profecía. Estos son hombres y mujeres de todas las clases y están notando los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Dice que están observando. ¿Qué están observando? Las tensas e inquietas relaciones que existen entre las naciones. Entonces están observando los eventos, están observando las condiciones que existen entre las naciones. Dice que observan la intensidad que está tomando posesión. Ahora noten esta siguiente frase. Cada elemento
terrenal. Cada elemento terrenal. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Recuerden, notamos la última vez que cada elemento de la Tierra significa que cada cosa particular en esta Tierra testificaría de lo que estamos viendo suceder ahora mismo. Testificaría que se avecina una crisis. En otras palabras, no importa lo que estudiemos en esta Tierra, no importa qué campo de conocimiento miremos, vamos a llegar a la misma conclusión de que estamos entrando en una crisis final. Ya sea que estuviéramos estudiando agua o biología o historia o ciencia o matemáticas o economía, no importa qué campo del conocimiento, dice cada elemento terrenal. Ahora, los hombres y mujeres pensantes de todas las clases están mirando estos eventos y notan lo que dice. Y al observar cada elemento terrenal reconocen. ¿Qué reconocen? Que algo grande y decisivo está a punto de suceder no muy lejos. Pero pueden mirar los eventos, pueden mirar cada elemento terrenal y pueden ver que nos estamos acercando a algo que está cerca, que es inminente. Dice que reconocen que algo grande y decisivo está a punto de suceder, que el mundo está al borde de una crisis tremenda. Entonces, si estamos estudiando los escritos del espíritu de profecía en la Biblia, podemos ver que la inspiración nos dice que justo antes de la venida del Señor y justo antes de la crisis final, habrá hombres y mujeres pensantes de todas las clases que reconocerán que está a punto de suceder, no basado en la Biblia, sino basándose en los acontecimientos y en la comprensión del conocimiento terrenal. Eso, mis hermanos y hermanas, son las palabras de los sabios, estos hombres pensantes. Ahora alguien dice, bueno, eso es lo que dice el profeta. ¿Qué hay de la Biblia? Bueno, por supuesto, la Biblia dice lo mismo. Todo lo que dice el profeta, lo dice en la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia, lo dice el profeta. ¿Lo crees? Bueno, entonces, casi eres un adventista del séptimo día. Ahora noten lo que continúa diciendo en el libro de Mateo capítulo 2. Comenzando en el versículo 3, notamos algo que nos lleva cerca del primer advenimiento. Dice en el versículo 3, cuando Herodes el rey oyó estas cosas, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Recuerdas que notamos la última vez? Que aquí la Biblia dice que justo antes del primer advenimiento hubo un tiempo de angustia. Y notamos que justo antes del segundo advenimiento habrá un tiempo de angustia. Pero ahora noten lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 2 y versículo 1. Porque hubo quienes estaban al tanto de este gran evento culminante, uno de los mayores eventos en la historia humana que jamás haya tenido lugar. Mateo capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice, ahora cuando Jesús nació en Belén, hablando del primer advenimiento de Cristo, de Judea en los días de Herodes el rey, he aquí que vinieron. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Las siguientes dos palabras, ¿qué dice? Dice, ¿quiénes vinieron? Unos sabios del oriente a Jerusalén. Estaban conscientes, mis hermanos y hermanas, del gran evento de las edades a punto de ocurrir. Ahora, a estos sabios, la Biblia los llama. Ahora, ¿por qué se les llamaría hombres sabios? ¿Qué ilustraría? ¿Cuál sería otro nombre para estos hombres sabios? Otro nombre sería justo lo que dijo el profeta, hombres pensantes. Y así ahora vemos que antes de la primera venida de Cristo, según la Biblia, tal como dijo el profeta, había hombres pensantes, hombres sabios que estaban conscientes de este gran evento. Ahora, mis hermanos y hermanas, eso significa que si la historia se repite, antes del segundo advenimiento, debe haber hombres sabios y pensantes que estén conscientes. Así que mis hermanos y hermanas notarán que hay dos grandes líneas de evidencia. La primera gran línea de evidencia son las palabras de los sabios. Pero hay una segunda línea de evidencia que vamos a ver que en realidad es la principal línea de evidencia. La línea de evidencia fundamental en la que incluso la evidencia de los sabios debe ser colocada. Dices, ¿qué quiero decir? Regresa a Mateo 2 otra vez y recuerda, ve a Mateo 2 y nota lo que dice en el versículo 4. Mateo 2, 4 dice la Biblia. Y cuando hubo reunido a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde debía nacer Cristo. Ahora los líderes religiosos querían aparentar como si no supieran de qué estaba hablando Herodes. Y debido a su indiferencia, cuando estudias lo que dice el Evangelio especialmente, y cuando lo ves ampliado en el deseado de todas las gentes, dice que él fue capaz de percibir su indiferencia. Era porque realmente no entendían las profecías, aunque tenían los escritos. Y así, miraron con indiferencia. Y así Herodes pensó que estaban ocultando algo. Y entonces les exigió, dígame, ¿qué dice su profeta? ¿Qué hay en los escritos de sus profetas? Tuvieron que desempolvar el deseado de todas las gentes de sus estantes. Tuvieron que desempolvar el conflicto de los siglos. Pero lo sacaron. Recordaron que había un capítulo sobre el conflicto inminente. Y mientras sacaban a estos profetas,
Los escritos de los profetas, noten lo que dijeron en el versículo 5. La Biblia dice, y le dijeron Belén, sabían dónde y cuándo. Dice en Belén de Judea. Ahora nota cómo lo sabían. Dice, porque así está escrito por los sabios. No, eso no es lo que dice la Biblia. Estoy poniendo a prueba, asegurándome de que estás mirando tus escrituras. No dice que fue porque lo dijeron los sabios, no basaron sus conclusiones en las palabras de los sabios. Mis hermanos y hermanas, noten lo que dice, porque así está escrito, ¿cómo? Por el profeta. Mis hermanos y hermanas, ahora vemos una segunda línea de evidencia introducida en Mateo capítulo 2. Número 1, vimos a los sabios, las palabras de los sabios. Número 2, ahora vemos los escritos de los profetas. Ahora, mis hermanos y hermanas, estas son dos grandes líneas de evidencia. Y quiero que entiendan algo. Tienen que hacerse decir lo mismo, antes de que signifiquen algo de importancia en relación con la segunda venida. Dices, ¿qué quiero decir? Si los escritos de los sabios o las palabras de los sabios dijeran algo que los escritos de los profetas no dijeron, no sería exacto, no sería verdadero, sería falso. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay que luz en ellos. Isaías 8:20. Entonces, si las palabras de los sabios dicen algo que Dios no dice en los escritos de los profetas, es falso. Debemos vivir de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero mis hermanos y hermanas, si los escritos de los profetas dicen algo que los sabios no dicen, no es falso, es verdadero, porque la palabra de Dios siempre es verdadera. Pero, ¿qué significa? Solo significa que aún no ha llegado su tiempo. El tiempo para su cumplimiento aún no ha llegado. Sigue siendo simplemente profecía. Porque recuerda cuando estudiamos la historia ahora, en la primera venida, cuando los escritos o las palabras de los hombres sabios correspondían a las palabras y los escritos de los profetas, cuando decían lo mismo, Jesús vino por primera vez. Y mis hermanos y hermanas, si la historia se repite, significa que antes de que Jesús pueda venir por segunda vez, las palabras de los sabios y de los hombres pensantes deben decir lo mismo que los escritos de los profetas. Y cuando eso suceda, sabemos que es tiempo de que Jesús venga por segunda vez con poder y gran gloria. Y mis hermanos y hermanas, en 2025, eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. No estamos basando nuestra fe en las palabras de los sabios. Estamos basando nuestra fe en los escritos de los profetas, en la palabra de Dios. Pero la historia de la Biblia nos dice que tienen que decir lo mismo antes de que sea el momento para que Jesús venga por segunda vez. Así que debemos mirar, en este estudio de transmisión mensual, las dos grandes líneas de evidencia. Ahora, de toda la evidencia, podemos estudiar cualquier cosa, pero como dije, la historia está mejor calificada para recompensar toda investigación. Así que vamos a mirar la historia. Ahora quiero volver a mencionarlo. Miren la pantalla del hombre pensante. ¿Lo recuerdan? Ahora aquí está este artículo que dice Big Think. Esto fue en 2017. Pueden verlo en su pantalla. Esto es 2017. Ahora en Big Think dice, ¿por qué la caída del imperio estadounidense llegará para 2030? Esto es 2017. Ahora quiero que recuerden lo que dice. Miren su pantalla. Miren lo que dice. Dice, el historiador escribe que todas las tendencias negativas que están aquejando ahora a Estados Unidos probablemente empeoren mucho, acelerándose rápidamente de aquí a 2020. Ahora, mis hermanos y hermanas, aquí este hombre está escribiendo. Este historiador está escribiendo en 2020. Este historiador está escribiendo en 2020 y nos dice que vamos a alcanzar una masa crítica a más tardar en 2020. Pero que se acelerará de aquí a 2020. Ahora esto es 2017, 3 años antes de 2020. Pero basándose en la historia, él es consciente de lo que está a punto de suceder solo con estudiar la historia. Mis amigos, miren lo que sigue diciendo. Aquí hay un artículo que ven en la pantalla ahora, de 2010. Este artículo de 2010 dice cómo Estados Unidos colapsará para 2025. Está mirando esto y está diciendo que para 2025, más o menos, estamos viendo cosas que harán que Estados Unidos descienda de la posición en la que está y comience a colapsar y a caer en el caos. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿cómo podría este historiador decir esto? Porque si estudias la historia, en realidad ves que 2025 es un gran evento culminante en la historia. Miren esta pantalla. Recuerdan, estaremos observando en la pantalla donde encontramos ese 2025. Ahora notarás que la última vez presentamos este libro llamado El Cuarto Giro. Hay muchos historiadores que han notado esto.
Pero ahora vamos a mirar un libro en particular que comienza a exponer información que vamos a analizar. Y vamos a comparar las palabras de los hombres sabios con los escritos del profeta. Comenzamos esto en el último estudio, pero no comentamos. Queremos volver a esto y obtener una mejor comprensión. Ahora avancemos un poco. Aquí está el cuarto giro. ¿Recuerdan que vimos que el cuarto giro no era un invento nuestro, sino que era un libro? Vean este artículo. Este es un libro publicado hace apenas 25 años, que predijo que Estados Unidos afrontaría una gran crisis que culminaría alrededor de 2020. Y que lo siguiente sería un enfrentamiento entre millennials y boomers que daría inicio a un nuevo orden mundial. Y en 2020, en todos los periódicos, esto comenzó a ganar tracción. Porque en 2020, cuando todos estaban en confinamiento, la gente tenía más tiempo para leer y empezaron a oír hablar de este libro de la década de 1990 que predijo que esto iba a tener lugar. Y muchos se sintieron atraídos por los escritos de los hombres sabios, esas palabras que venían de esos hombres sabios. Y comenzaron a estudiar este libro. Y quiero que noten lo que decía este libro. Miren lo que dice. Dice, una gran crisis en 2008, seguida de otra aún mayor en 2020. Mientras un líder autoritario, severo e inflexible de la generación del Baby Boom se resiste a un momento histórico de cambio en marcha en los dice, ¿creerías que todo esto fue predicho hace casi 25 años? En un libro promovido al más alto nivel de la administración Trump, nada menos. Y también fue escrito por los tipos que acuñaron el término millennial. Dice que fue todo. Todo fue predicho en 1997 en el libro de Neil O. y William Strauss, que se llamaba El Cuarto Giro. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que entiendan algo. Al publicar este libro, en 1997 logró resistir la prueba del tiempo, porque a medida que la gente comenzó a mirarlo, empezaron a decir que lo que estos hombres expusieron, basado en un estudio de la historia, se cumplió. Ahora, recuerdan que mencioné la vez pasada que ese no fue su primer libro. Su primer libro se tituló Generations. Ese libro, Generations, es donde empezaron a ver realmente esto, porque fueron encargados de hacer este estudio y no estaban tratando de encontrar esta información. Solo estaban estudiando la historia y empezando a ver ciclos y patrones de naturaleza generacional. Y al ver eso dijeron, esto es increíble. Y eso los llevó a presentar otro libro que empezaba a destilar esto y a enfocar su comprensión, incluso de la historia estadounidense, que muestra que Estados Unidos se enfrenta ahora a una crisis. De hecho, ve la pantalla. Mira lo que dice. Dice que en 1997 predijeron que los héroes millennials se enfrentarían a los profetas de la generación del Baby Boom durante la era de crisis. Y bueno, no sería bonito. Dice que continúan diciendo que la historia es estacional y que se acerca el invierno. Escribieron, sonando como otro libro publicado a finales de los años 90, que llegaría a convertirse en un gran éxito en series de televisión. Dice que en algún momento antes de 2025, escribieron, Estados Unidos pasará por una gran puerta en la historia, y la propia supervivencia de la nación estará en juego. ¿Puedes imaginar a un hombre leyendo eso en 2020? Y lee esto y empieza a ver que esto fue escrito. Mira la fecha de copyright y dice, ¿cuál es la fecha de copyright? Mira atrás y ve 1997, 1998. Vuelve y dice, ¿cómo pudieron hacer esto? Pero todo lo que estaban haciendo era estudiar la historia, porque la historia se repite. Ahora, mis hermanos y hermanas, estos escritos de Neil O. y William Strauss, estos hombres se graduaron de universidades a las que el mundo admira. Uno se graduó de Harvard, el otro se graduó de Berkeley y también de un lugar llamado Universidad de Yale. Y mis hermanos y hermanas, estas son las llamadas escuelas de la Ivy League de renombre mundial. Y es asombroso cómo las enaltecemos. Pero cuando a veces dicen algo que no queremos oír, no nos gusta escucharlo tanto. Pero esto es historia. Esto es historia. De hecho, recuerdo que Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, estaba leyendo un libro llamado Generations antes del Cuarto Giro, y dijo que era uno de los libros más conmovedores sobre historia que había leído. Y Steve Bannon, que estuvo en la administración Trump, muy conocido en la administración Trump y en el Partido Republicano, también entendía estos ciclos que estamos a punto de estudiar. Mis hermanos y hermanas, él miró el cuarto giro y dijo, todo lo que está sucediendo ahora no es más que el cumplimiento de lo que se escribió en 1997 en el cuarto giro. Esto es algo que ha pasado del Partido Republicano al Partido Demócrata. Y todos ellos ven algo que está cumpliendo la historia, que esta generación es parte, como diríamos, de la historia profética. Ahora queremos regresar y entender esto un poco más. Avancemos un poco más. Vamos a ello. Mira la pantalla. Esto dice cómo el ciclo generacional de la historia explica nuestra crisis actual. Ahora, aquí había un artículo que fue escrito en 2021. Notarán que recordamos que señalamos que este grupo aquí no son
teólogos. Son personas del ámbito de la historia. Y en esta columna exponen algo que entendieron al leer Darfur Turning y otros libros de historia. Dice, y ahora están citando de la Ilíada, mira lo que dice. Libro 6, dice, como en la generación de las hojas, así también la de los hombres. En un momento, el viento sacude las hojas hasta el suelo, pero luego el bosque floreciente da lugar, y la estación de la primavera cobra existencia. Así ocurre con las generaciones de los hombres que alternativamente surgen y pasan. Ahora Homero, a quien se atribuye la autoría de la Ilíada en la historia, se considera que produjo una de las mayores obras de la antigüedad, entre algunas de las obras filosóficas más importantes. Pero todo lo que él decía era que la historia se repite y que las generaciones en la historia se repiten. Usó esta palabra, generaciones. Y él dice, al igual que las estaciones, al igual que las hojas que caen, y luego vuelven al árbol, las hojas brotan, luego vuelven a caer. De modo que si una persona comienza a estudiar las estaciones, podría decir, si en el otoño del año las hojas siempre caen, entonces cuando llega el siguiente otoño, incluso antes de que las hojas caigan, podría decir, sé lo que está a punto de sucederles a las hojas. Si un hombre no entendiera las estaciones, diría, ¿qué va a pasar con las hojas? Porque se ven verdes y fuertes. Él diría, en un ratito van a caer. Una persona podría pensar que era un profeta, pero era solo alguien que entendía las estaciones, y cada estación ocurre una y otra vez. Y así, si estudiamos la historia de esta manera, que es estacional y se repite, entonces si entendemos una tendencia en la historia, podremos ver cuando se repite y parecerá como si fuéramos profetas. Pero todo lo que estamos haciendo es entender que no hay nada nuevo bajo el sol porque la historia se repite. Pero saben, hermanos y hermanas, se nos ha dado una palabra profética más segura. Y vamos a ver cómo encaja esto. Ahora vamos un poco más allá. Miren la pantalla. Dice, si han estado siguiendo esta columna, saben que Kate y yo somos amantes de la historia. Hemos estudiado historia clásica en la universidad, y Kate de hecho enseñó historia estadounidense en el área de humanidades y en una universidad aquí en la ciudad. Al dirigir esta columna, continúan diciendo, hemos leído cientos de escritos antiguos mientras investigábamos materiales para nuestros artículos y para nuestros 2 libros. Y así, mientras revisaban muchos artículos tratando de explicar la historia y escribiendo la columna, comenzaron a toparse con el cuarto giro. Vieron algo muy interesante. Vamos un poco más allá. Sigue diciendo que mientras las sociedades modernas típicamente ven la historia como un movimiento lineal. En otras palabras, simplemente sigue avanzando, sigue avanzando, ya sea mejorando o declinando desde un punto alto pasado. Las culturas antiguas y tradicionales, aquellas del Oriente, las de tiempos antiguos, creían que el tiempo era cíclico. ¿Qué significa cíclico? Significa que es circular, significa que se repite, justo como las fases de la luna. Ahora nota que están mostrando que lo que muchas personas aún en la antigüedad y en la historia hicieron para volverse tan sabias fue que miraron la naturaleza y estudiaron las disciplinas de la naturaleza. Y eso es justo lo que dijeron los sabios. Considera a la hormiga, mira la naturaleza y sé sabio. Ahora mira lo que dice. Dice que observaron el crecimiento y decrecimiento de la luna, la salida y la puesta del sol, el nacimiento y la muerte de los seres vivos, la siembra y la cosecha de los cultivos y las estaciones del año. La idea del tiempo sagrado, como un ciclo eterno, y el símbolo del anillo o la rueda es común a muchas religiones. Así que ahora le está mostrando que lo que se hizo en la historia secular y lo que se hizo a través de los filósofos e historiadores, incluso las religiones han visto algo similar. Comienza a mencionar el budismo, donde se conciben las cosas como circulares. El hinduismo también lo ve así. Y luego, por supuesto, el Antiguo Testamento, donde la historia se repite, y comienza a decir que todo esto está construido sobre el mismo concepto. Ahora nota lo que él dice. Dice que en la década de 1990, William Strauss y Neil Lowe publicaron 2 libros, Generations y Darfur Turning, que presentaron una teoría audaz y fascinante. ¿Cuál era la teoría? Que las generaciones de la historia cambian en un ciclo regular, al igual que las estaciones del año. Los antiguos no estaban desencaminados con su visión cíclica del tiempo. Después de todo, ahora mis hermanos y hermanas, quiero que lo veamos. Cada vez que veamos lo que dicen los sabios, lo compararemos con los escritos del profeta, porque tenemos que ver que digan lo mismo antes de saber que es tiempo de que Jesús venga. Ahora, mis hermanos y hermanas, William Strauss comenzó a mostrar este ciclo y vieron un límite de tiempo en cada uno de los ciclos. Observa lo que dice. Strauss y Lowe argumentan que los últimos 5 siglos o últimos 500 años de la historia angloamericana pueden explicarse por la existencia de 4 arquetipos generacionales. Solo estoy hablando de figuras generales, tipologías, arquetipos, tipos abarcadores.
Así que aunque puede haber pequeñas cosas intermedias que sean diferentes, el gran rasgo abarcador de la generación puede verse. Dice que se repite secuencialmente, en otras palabras, en el mismo orden. Eso ocurre en orden, en un patrón fijo cada 80 a 100 años. Es algo, más o menos, la duración de una larga vida humana. Así que ahora nota que están diciendo que puedes mirar la historia si comienzas a estudiarla en franjas o en periodos de 80 años, comenzarás a ver ciclos repitiéndose en intervalos de 80 años. Ahora primero queremos recordarte, ¿recuerdas que la Biblia realmente nos mostró la duración de vida de 80 años y dónde encaja eso en la Biblia? ¿Lo recuerdas? Ve a Salmos 9. Vamos rápidamente porque necesitamos esto mientras nos preparamos para avanzar hoy en nuestro estudio de este mes. Ve a Salmos 90. Salmos 90. Salmos 90, ¿recuerdas que en el Salmo 90 y comenzando en el versículo 10, la Biblia dice que los días de nuestros años son 70 años? Recuerda que notamos que una veintena eran 20 años, así que 3 veintenas serían 3 veces 20, que son 60, y luego 10 años, que son 70. Y si por razón de fuerza son, ¿qué? 4 veintenas de años. ¿Qué son 4 veintenas? 20 por 4, y eso sería 80. Dice 4 veintenas de años. Sin embargo, su fuerza es trabajo y dolor, porque ¿cuál es la siguiente palabra? Pronto se corta y volamos. Ahora nota que la Biblia nos mostró que es posible tener una vida de 80 años. Podría cortarse a 70, eso es menos. O podría ser un poco más larga que 80, dice, pero luego pronto se cortará. Así que eso es 80 más o menos. Así que ahora notamos que hasta ahora tienen razón. La Biblia concuerda con estos hombres acerca de la esperanza de vida. Ahora se muestra que si tomas esa esperanza de vida y comienzas a aplicarla a las generaciones, podrás ver algo. Ahora, mis hermanos y hermanas dijeron que tienes que entender las estaciones. Sin embargo, para entender esto, ahora ve a Mateo 24. Regresa a Mateo 24 y continuemos. Ve a tu pantalla ahora. Y quiero que notes, y queremos asegurarnos de que entiendas porque esto es clave. Esto es clave. Los 80 años no son solo un bloque de 80 años. Observa que la Biblia lo llama 3 veintenas y 10, y luego el siguiente, 4 veintenas. Entonces, ¿qué es una veintena? 20 años. Entonces puedes dividir ese periodo de 80 años en 4 veintenas, o como estos hombres las llaman, 4 giros. Entonces, una veintena es un giro y un giro es una veintena, así que un giro son 20 años. Entonces, el libro que habla sobre el cuarto giro está hablando del cuarto giro, o del cuarto tramo de 20 años de ese periodo de 80 años. Y dice que siempre es una crisis. Eso es clave. Eso es clave. Vamos a construir el caso. Ahora, mis hermanos y hermanas, pero hay 4 veintenas o 4 giros. Y por eso el libro tiene su nombre, el cuarto giro. Entonces, ¿cuáles son los 4 giros? Quiero que escribas esto, este giro número 1, giro número 2, giro número 3 y giro número 4. Ahora, para entender esto, dijeron que todo lo que tienes que hacer es mirar las estaciones. Si entiendes las estaciones, ¿cuántas estaciones hay? Recuerda que notamos la última vez que hay 4 estaciones. Un niño nos ha enseñado. ¿Cuáles son las 4 estaciones? La primera estación, primavera. La segunda estación, verano. La tercera estación, otoño. La cuarta estación, invierno. ¿Y luego qué pasa? ¿Tenemos una quinta estación? No, solo se repite porque es circular. Se repite y luego primavera, verano, otoño, invierno. Podrías decir invierno. ¿Y después qué? Primavera, verano, otoño, invierno. Y una vez que entiendas esto, simplemente se va a repetir una y otra vez. Pero lo que vieron fue que cada una de estas estaciones puede realmente corresponder a una generación secular. Ahora, una generación secular es de 20 años. Por eso es que la generación del Baby Boom inició en 1946 y terminó por 1964 o 1966, porque así fue definida. Una generación secular se conoce como un periodo de 20 años o un giro, o una veintena. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto se vuelve significativo cuando estudian la Biblia. Ahora, ¿hace la Biblia lo mismo? Si alguien dice, bueno, ¿cómo podrías mirar las estaciones y obtener tiempos y el fin del mundo y crisis e historia? Pero notarás que si estudias la Biblia, los profetas dicen lo mismo. De hecho, ve a Mateo 24. Para todo hay una estación. Un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Ahora nota Mateo 24. 3. La Biblia dice, y mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado.
diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahora quiero que notes lo que hace Jesús. Mientras le hacen esta pregunta a Jesús les está diciendo, pueden conocer el tiempo. Ahora nota cómo lo dice. Aunque no sepamos el día y la hora, no ese tiempo definido, podemos conocer el tiempo. Ahora nota lo que dice. En el versículo 32, dice, ahora aprende una parábola de la higuera. Cuando su rama aún está tierna. Ahora el primer punto en el que quiero que te concentres. Jesús está diciendo, si quieres entender el fin del mundo, tienes que aprender la parábola de la higuera. Ahora, ¿qué es la higuera? Eso no es algo hecho por el hombre. La higuera pertenece a la naturaleza. Así que la Biblia está diciendo, si quieres volverte sabio, estudia la naturaleza. Eso es lo que decían los sabios. Ahora, mis hermanos y hermanas, ahora noten qué aspecto particular de la naturaleza. Sigamos un poco más. Dice, la higuera, cuando su rama ya está tierna y brotan hojas. ¿Sabéis? ¿Qué es lo que sabéis entonces? Que es verano. Ahora no dejes que esto pase desapercibido. Dice que verano. Ahora dime algo de la naturaleza. ¿Qué es el verano? El verano tiene que ver con las estaciones. Ahora nota que Jesús dijo que si quieres entender el fin del mundo, entonces tienes que aprender de la naturaleza. Y una de las cosas específicas de la naturaleza, la estación en la naturaleza. Ahora no te pierdas eso. Pensé que eran higueras. No te pierdas esto. Las hojas de la higuera se están cayendo, pero lo que lo gobierna no es la higuera. Lo que lo gobierna es la estación. Y luego Jesús dice en el versículo 33, de la misma manera, en otras palabras, de igual manera, que si tomas las estaciones, puedes aprender algo de ello. De igual manera. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿qué tan cerca? A las puertas. ¿Qué significa eso? Versículo 34. De cierto os digo, ¿cuáles son las siguientes dos palabras esta generación? Ahora, mis hermanos y hermanas, no sé cómo la Biblia puede ser más clara que esto. La Biblia nos dice que si observas la naturaleza y las estaciones, puedes entender generaciones. Ahora, mis hermanos y hermanas, eso es exactamente lo que estos hombres sabios estaban diciendo. Dijeron que si estudias la naturaleza, las estaciones, y si observas las 4 estaciones, puedes entender los 4 giros y entender dónde estamos en la historia, lo que en realidad nos lleva a la profecía. Ahora, mis hermanos y hermanas, noten ahora estas 4 estaciones. ¿Cuáles son las 4 estaciones de nuevo? Número 1, ¿cuál es? Primavera. Número 2, ¿cuál es? Verano. Número 3, ¿cuál es? Otoño. Número 4, ¿cuál es? Invierno. Ahora cada una de estas estaciones corresponde a un periodo de 20 años. Y 4 veces 20 hacen 80. Y se repiten estacionalmente justo así. Primavera, verano, otoño, invierno. Ahora nota lo que esto dice. Mira en tu pantalla. Este libro se basa en esta teoría, de que la historia es cíclica, repitiéndose en 4 etapas, cada una durando de 20 a 25 años. En otras palabras, más o menos. No se trata de cifras exactas, sino de un margen de más o menos. Y dice que el primer giro, que corresponderá a la primavera, es el auge. Por favor, anoten esto. Ese es el auge. Bueno, ¿qué es el auge? Es el periodo de alivio después de que una crisis ha terminado. Ahora, durante el auge, al igual que en la primavera, es cuando las hojas vuelven a aparecer. Es cuando las cosas se regeneran. Es cuando se establecen sistemas y todos están emocionados porque las cosas están comenzando de nuevo, al igual que las hojas nuevas en un árbol. Esa es la construcción de algo en la historia. Luego dice que el segundo giro, que sería correspondería al tiempo de verano. Dice que esto es lo que se llama un despertar. Es entonces cuando la gente comienza a volver a la realidad después del auge. Mira, durante ese primer periodo de 20 años, parece que las cosas van bien, todo va a ser perfecto. Pero en ese siguiente periodo de 20 años, en el tiempo que se llama el verano o el despertar, la gente comienza a decir, bueno, no sé si va a parecer tan perfecto como pensábamos que sería, y comienzan a despertarse un poco. Pero luego nos lleva al tercer giro, que es la tercera estación que se asemejará a nuestro otoño. Ahora nota cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Un desmoronamiento. Eso, por así decirlo, corresponde al otoño. Cuando las hojas comienzan a caerse del árbol, no todo está muerto, pero puedes empezar a verlas caer. Ahora ves que todo se está desmoronando, en el cual las personas que están descontentas con la forma en que eran las cosas en los 2 giros anteriores ahora se están volviendo pesimistas sobre el futuro. Ya en el despertar comienzan a cuestionar. Pero en el tercer giro, en el desmoronamiento, la gente comienza a decir que esto parece ir mal.
Pero luego entra en el cuarto giro. ¿Cuál es el cuarto giro que corresponderá al invierno? Esto es, dice que el cuarto giro es una crisis. Ahora, mis hermanos y hermanas, por eso el libro se llama El cuarto giro. No está hablando solo de toda la historia. Va a llevarte a través de eso, pero nos va a decir que entonces estamos entrando en una crisis. Ahora mira lo que dice. Finalmente, el cuarto giro es una crisis, un evento importante e inesperado que involucrará a todos y cambiará por completo la forma en que la gente piensa desde antes de que ocurra la crisis hasta después de que termine. Entonces el ciclo, dicen, reinicia con un nuevo auge y sigue repitiéndose. Sigue repitiéndose. Y dijeron que si estudias la historia anglosajona de los últimos 500 años, puedes verlo. Toda la historia de Estados Unidos se puede explicar simplemente con la comprensión de este periodo de 80 años. 4 giros y el cuarto giro siempre trae una crisis. En resumen, eso es lo que es. Ahora, mis hermanos y hermanas, la Biblia comenzó a identificar esto y nos dijo que si mirábamos las estaciones, podríamos comenzar a entender la generación que no pasará. Ahora miren la pantalla. Esto es de la enciclopedia. Dicen que el deshilachamiento más reciente comenzó en la década de 1980 e incluye el largo auge y la guerra cultural. Según los autores de The Fourth Turning, ese cuarto giro es una crisis. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si se promulga una ley dominical nacional durante una de estas estaciones, y se promulgará, porque esos son solo los 4 marcos temporales, ¿qué giro esperaríamos ver? ¿Una ley dominical nacional? ¿Qué giro? Tendría que ser el cuarto giro, si entiendes los cuartos giros. ¿Por qué? Porque el cuarto giro es siempre una crisis. Ahora, ¿cómo se llama la ley dominical? La ley dominical se llama la crisis final. Así que ahora, mis hermanos y hermanas, eso nos muestra que si vemos una ley dominical, entonces corresponderá en algún lugar al cuarto giro. Ahora, mis hermanos y hermanas, estas son las palabras de los sabios. Ahora, ¿sabes que en realidad tienen un marco de tiempo en el cual, basado en la historia, pueden ver cuando tendrá lugar este cuarto giro? Quiero que veas lo que dijeron estos pensadores. Ahora mira en tu pantalla. Dice que la teoría radical afirma que una gran crisis rehace América. Cada 80 años. Hablando de estos 4 giros cada 80 años. Y cada 80 años, como ves en tu pantalla, esto desemboca en un cuarto giro. ¿Recuerdas que hablamos sobre el hecho de que dice que predijeron lo que iba a suceder en 2020 y 2026? ¿Recuerdas esto de la pantalla? ¿Recuerdas que hablamos incluso de la guerra en Ucrania? ¿Recuerdas lo que dice aquí donde dice que el presidente ucraniano? ¿Recuerdas lo que dijo? Mira lo que dijo. Dice que Rusia ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte para miles de personas. Las tropas rusas ya han disparado casi 1000 misiles en Ucrania, innumerables bombas. Usaron drones para matarnos con su precisión. Con precisión. Este es un terror que Europa no ha visto en 80 años. Mira, cuando estudias la historia, todas las piezas comienzan a tener sentido. Comienzas a ver cómo encajan entre sí, y lo ves como un rompecabezas. Ves las piezas uniéndose, como un rompecabezas hasta que finalmente llegamos a la última pieza del rompecabezas, que es la aprobación de una ley dominical nacional en la cuarta crisis. Quiero que veas esto ahora. Cada 80 años vemos esto. Ahora mira en la pantalla. Ahora quiero que veas esto. Esto dice en tu pantalla. Estamos en el cuarto giro. ¿Recuerdas que hablamos de este comandante naval el 5 de noviembre de 2020? Mira lo que dice. Imagina América como un pseudo iceberg flotando en el océano. El 25% del iceberg sobre el agua. Recuerda, 25% es un cuarto. Se divide en 4 partes. Con esto busca mostrar los 4 giros con otra ilustración, y por eso repite que el 25% del iceberg está sobre el agua. Esto representa nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra vida, y la conocemos bien. El otro 75% de este iceberg está bajo el agua, invisible, incognoscible. Cada 80 años, aproximadamente, ocurre una crisis. Está tratando de mostrar más o menos. Dice que el iceberg se vuelve inestable y gira. Nuestro 25% actual desciende bajo el agua y un nuevo 25% sale a la superficie. Nos adaptamos a una América completamente nueva. Esta crisis se llama un cuarto giro y estamos comenzando uno. Ahora mismo, quiero que entiendas esto. Mira lo que dice. A finales de la década de 1980, William Strauss y Neil Lowe, destacados académicos en historia, en economía y en derecho. Estos hombres estudiaron historia, estudiaron economía y derecho, y juntaron todo esto solo observando la historia. Dice que comenzaron una investigación, examinando generaciones. Y examinaron las generaciones desde 1730 y ampliaron el alcance para proyectarlo hasta 2050, y la influencia que cada una tuvo en las funciones sociales, económicas y gubernamentales. El libro Generations, que describe los resultados de su estudio, fue publicado en 1991. Dice que en 1997 publicaron su segundo libro, The Fourth Turning.
Dice, una reflexión profunda sobre las tendencias en América y una predicción de lo que podríamos ver a medida que las generaciones futuras progresen a través de la historia. Ahora, mis hermanos y hermanas, observen lo que dicen. Cada 20 años o algo así, la generación más antigua muere y una nueva generación avanza hacia la vejez, la mediana edad y la adultez joven, y nace la generación más nueva. A cada uno de estos periodos de 20 años, Strauss y Owen lo llaman un giro. Tomen esa cuenta, 20 años, y 4 de esos hacen 80 años. Dice que en el primer, segundo y tercer giro, las expectativas de vida cambian y los órdenes sociales se realinean. Observa lo que dice. El cuarto giro es una crisis y ocurre aproximadamente cada 80 años, un periodo equivalente a la esperanza de vida promedio. Hablas de un periodo de 80 años del Salmo 90. Dice que el cuarto giro es una era en la que la vida institucional de los estadounidenses es derribada y reconstruida desde cero, siempre en respuesta a una amenaza percibida a la propia supervivencia de la nación. Entonces, para que haya un cuarto giro, tiene que ser que la nación esté a punto de colapsar, que la nación esté pasando por algo de proporciones sin precedentes. Mis hermanos y hermanas, deberían comenzar a ver que aquí es donde estamos en 2025. Ahora miren lo que dice. Los cuartos giros, eventualmente se han convertido en nuevos momentos fundacionales en la historia estadounidense, refrescando y redefiniendo la identidad nacional. Continúa y comienza a explicar que América, si retrocedieras desde su declaración de independencia en 1776, antes de eso ha pasado por 4 giros. Cuatro giros. Ahora, ¿cuánto tiempo sería eso? Solo lo estoy comprobando. ¿Cuánto tiempo serían 4 cuartos giros? 4 cuartos giros serían, recuerda ahora, un conjunto completo de 4 giros son 80 años. Y cada 80 años hay una crisis. Si tomara 4 periodos de 80 años o 4 conjuntos de 4 giros, ¿cuánto tiempo es eso? 80 por 4 son 320 años. Ahora, mis hermanos y hermanas, si simplemente aplican eso a América, comenzarán a ver que nos lleva a través de toda la historia estadounidense desde el momento en que declaró su independencia hasta 2025 y más allá. Ahora, lo que realmente descubres es que este periodo de ciclos en los que América se ha encontrado en realidad comenzó en 1705. Ahora, 1705 fue en realidad la primavera del primer conjunto de 4 giros que América atravesó. Luego, si tomas 80 años, 1705 te llevará a 1785. Ahora, si sumas 80 a 1785, ¿qué obtienes? Suma eso. Lo que obtendrás, mis hermanos y hermanas, es 1865. Ahora, si sumas 80 a 1865, ¿qué obtienes? 1945. Sabrás que cada uno de estos es una crisis. Si le sumas 80 a 1945, ¿qué obtienes? Obtienes 2025. Ahora, cada uno de estos es una crisis, hermanos y hermanas. Y esto nos lleva a través de toda la historia de América. Ahora mira la pantalla por un momento. Quiero que veas algo porque la última vez solo voy a mencionar esto rápidamente mientras nos preparamos para llevarlo al corazón de nuestro estudio. La última vez que mencioné esto brevemente, no puedo profundizar en todo, pero al menos quiero darte algunas pruebas. La última vez que mencioné esto, alguien preguntó cómo tuvimos 1785. ¿De dónde salió ese número? ¿Cómo sabemos que había una crisis si supuestamente en 1785 no ocurría nada? Pero eso no es cierto. Hermanos y hermanas, quiero que comprendan la historia. Ahora, miren la pantalla. En tu pantalla dice Revolución Americana. Ahora no estudiaremos esto con más profundidad, pero mira lo que dice. Revolución Americana. La Revolución Americana fue una lucha política y militar culminante librada entre 1765 y 1783. Cuando 13 de las colonias británicas de América del Norte rechazaron el dominio de San Piro. La protesta comenzó en oposición a la imposición de impuestos sin representación colonial por parte del monarca británico y el parlamento. Ahí es donde recuerdas las palabras. Franklin casi la acuñó y permitió que el pueblo la entendiera. Pero las palabras eran, no taxación. Casi puedes terminar la frase conmigo. ¿Sin qué representación? Ahora, mis hermanos y hermanas, no estudiamos la historia lo suficiente como para entender lo que eso realmente significaba. Entonces, si estudias los impuestos fueron uno de los principales eventos culminantes que llevaron a una revolución. Ahora, ¿sabes que los aranceles son otro nombre para impuestos? Déjame apresurarme porque no tenemos tiempo para llegar a eso ahora mismo. Mira esto ahora. Biblioteca del Congreso. Mira en tu pantalla. Biblioteca del Congreso. Se supone que es la biblioteca más grande del mundo. Mira lo que dicen. Hablando de esto, dice hasta el final de la Guerra de los 7 años en 1763. Así que 1763 nos llevó al final de la Guerra de los 7 años. Pocos colonos en la América del Norte británica se opusieron a su lugar en el Imperio Británico. Los colonos en la América británica cosecharon muchos beneficios del sistema imperial británico y soportaron pocos costos por esos beneficios.
Ahora entiendan, ya había colonias en América mucho antes de los años 1700. Ya en el siglo XV venían colonos, e incluso antes de eso. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, mientras esto sucedía, realmente no tenían que pagar muchos impuestos a Gran Bretaña, a lo que se llamaba Gran Bretaña, y así se sentían libres e independientes. No estaban molestos, así que realmente casi se olvidaron de ellos. Pero después de la Guerra de 7 años en la que Gran Bretaña estuvo tan involucrada debido a lo que estaba sucediendo con Francia y la guerra con los indios, tanto que ahora Gran Bretaña está perdiendo dinero debido a la guerra en curso y ahora están poniendo su dinero, sus hombres y sus armas, y ahora están sin dinero. Entonces necesitan recaudar dinero. Pero los impuestos son la única forma en que un gobierno recauda dinero. Ese es este imperio. Ahora mis hermanos y hermanas, ahora entienden, comienzan a imponer impuestos. Ahora adivina qué pasó. En 1765, algo sucedió. Mira lo que dice. Dice que desde 1754 hasta 1763, las colonias británicas y Francia libraron una costosa guerra territorial en el continente norteamericano conocida como la Guerra Franco-India. Para recuperar estos gastos y recaudar fondos para reponer sus arcas, el gobierno británico promulgó una serie de nuevos impuestos, hasta la Ley del Timbre de 1765. Algunos impuestos fueron propuestos y otros fueron promulgados y retirados. Este fue el primer impuesto. Impuesto directamente a las 13 colonias americanas. Como resultado, eso cambió todo. Otras medidas no les habían afectado, pero al afectar directamente a las colonias americanas, eso fue lo que las llevó a decir, no hay tributación sin representación. Y así en 1765 marcó el punto de inflexión que realmente introdujo el cuarto giro. Es un periodo de 20 años, de 1765 a 1785. El del Acta del Timbre de 1765. Ahora recuerden que corrimos. Miren la pantalla, miren la pantalla, miren la pantalla. Pueden encontrar esto a través de la historia. Pero mira lo que dice ahora. Porque alguien dice sobre la Revolución Americana, terminó en 1783. Pensé que dijiste 1785. Pero recuerda ahora, estaciones, mira lo que dice. La historia es estacional y el invierno es como el invierno de la naturaleza. El invierno secular puede llegar temprano. Puede llegar antes de su tiempo o tarde, puede llegar después de su tiempo. Pero un cuarto giro puede ser largo y difícil, breve pero severo o leve. Pero como el invierno no se puede evitar. Entonces, mis hermanos y hermanas, lo que realmente encuentran es que el cuarto giro de ese primer cuarto giro estadounidense de 1765 a 1785 en realidad terminó un poco antes de ese tiempo previsto. Pero mis hermanos y hermanas, eso no cambia el hecho de este periodo de 20 años. Más o menos, y eso es lo que dicen los historiadores, y eso es lo que dicen los escritores de la Biblia. Más o menos ahora, mis hermanos y hermanas. Pero, ¿a qué está llevando? ¡Mira! ¡El ciclo! Dice que el primer giro es una era optimista de fortalecimiento de las instituciones. El segundo giro es un despertar, una era apasionada de agitación espiritual cuando el viejo orden es atacado. La tercera vuelta es un desmoronamiento, un tiempo cuando el individualismo se fortalece y las instituciones se debilitan. La cuarta vuelta es una crisis. Luego cita de lo que estamos hablando ahora, donde la historia es estacional, puede llegar temprano o tarde. Observa lo que dice. El próximo cuarto giro está previsto para comenzar poco después del nuevo milenio. Y luego dice, alrededor del año 2005. Entonces, en realidad reconoces que el último cuarto giro en el que estamos ahora realmente comenzó en 2005 y ha de prolongarse 25 años hasta que alcance su clímax. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, recuerden más o menos, verán que 2005 no nos trajo ningún gran evento culminante. El gran evento culminante ocurrió en 2008. Así que ese invierno en realidad llegó un poco más tarde, que fue en 2008. Lo que significa que este cuarto giro puede llegar un poco más tarde que 2025. Más o menos ahora, mis hermanos y hermanas, pero debe llegar, y debe llegar alrededor de este marco de tiempo aproximado. Ahora mira lo que dijeron. Dijeron que verdaderas dificultades azotarán la tierra con una angustia severa que involucra cuestiones de clase, raza, nación, imperios. La misma supervivencia de la nación se sentirá en juego. En algún momento antes del año 2025 o por ahí, América pasará por una gran puerta en la historia. Ahora noten cómo dijeron que sería el tiempo comensurable con la Revolución Americana, la Guerra Civil, y las emergencias gemelas de la Gran Depresión y la Tercera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
En otras palabras, cada una de estas cosas que hemos visto, todos los 4 giros combinados. Mis hermanos y hermanas, si estos fueran los únicos hombres diciéndolo, si fueran solo estos hombres sabios, podría decir que eso es serio, pero puede que no suceda. Se confirma la profecía. Guerras y rumores de guerras. El conflicto de los siglos, 440. Se dice una y otra vez en el pensamiento que casi las mismas palabras del escritor sagrado han sido empleadas inconscientemente por el orador en la historia. A lo largo de toda la historia profética, hombres que han sido poetas, hombres que han sido historiadores, hombres que han sido economistas han dicho cosas que la Biblia dijo que dirían. A veces ni siquiera lo sabían, pero mis hermanos y hermanas, profecías cumplidas. Ahora, dice la profeta que vamos a ver una ley dominical justo antes del tiempo de angustia, antes de la ley dominical nacional. ¿Y qué Miguel se levanta? ¿Lo dice la profeta? Sí, lo dice. Manuscrito Relase 114, 1899 dice que en India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto nos dice que vamos a ver una crisis alimentaria. ¿Estamos viendo una ahora mismo? ¿Recuerdas incluso el programa SNAP del cierre del gobierno? Este programa SNAP que vimos, hermanos y hermanas, involucra alimentos. Ahora es mejor que veas que todo esto encajaba en algún lugar. Vamos a ver, vamos a ver. Dice que los hombres adinerados, porque tienen el poder de controlar el mercado. Esto significa hambre para las clases pobres y resultará en una guerra civil. Luego continúa diciendo que habrá un tiempo de angustia después de eso. Ahora, mis hermanos y hermanas, dice, Miguel se pondrá en pie. Eso nos dice entonces que vamos a ver una guerra civil. Así que lo que estos hombres están diciendo, los hombres sabios, los hombres pensantes, es exactamente lo que dicen los escritos de los profetas. Ahora bien, sabemos que el acontecimiento es así, pero ¿qué hay del tiempo? ¿Qué hay del tiempo? Vayan a Mateo 24 y miren lo que dice en el versículo 33. Dice, así, de la misma manera, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Versículo 34. De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Ahora, primera pregunta. ¿Habla la Biblia del cuarto giro? ¿Y proporciona la Biblia alguna manera de encontrar el tiempo que vamos a usar para llevarnos al desenlace? Ahora miren esto. Ahora, ¿dónde encontraremos esto? Vayan a Ezequiel. ¿Qué libro dije? Ahora escriban esto. Ezequiel capítulo 8. Acompáñenme allí. Por favor, únanse. No actúen como si estuvieran viendo el teatro o una película. Cuando les haga una pregunta, respondan la pregunta. Estamos en la escuela. Están conmigo. Eventualmente vamos a tener una escuela donde yo los voy a ver y ustedes me van a ver. Estaremos juntos estudiando esto lo más rápido que podamos porque no nos queda mucho tiempo. De esto se trata. Les digo, hermanos y hermanas, Jesús está por venir. Miren lo que dice el profeta. Escúchenme, nos estamos preparando para ver una ley dominical, ¿verdad? No estamos listos para esto. Y Dios está tratando de prepararnos. Quiere que nosotros y nuestras familias estemos listos. Mis hermanos y hermanas, a menos que conozcamos a Jesús, nunca estaremos listos para esto. Por eso tenemos que estudiar y orar como nunca antes lo hemos hecho. Apenas estamos rascando la superficie. Ahora miren el capítulo 8 de Ezequiel. Ahora recuerdan la última vez que estudiamos esto y lo vimos un poco. Queremos llegar a una conclusión un poco más allá de donde estábamos la última vez. Ahora observen lo que dice Ezequiel 8. Ahora en Ezequiel 8, quiero que veamos, mientras estudiamos juntos, que la Biblia habla de 4 giros. Ahora miren Ezequiel 8 porque necesitamos comprobar que este concepto del cuarto giro tiene base bíblica. ¿Y este concepto de 4 giros identifica en la Biblia algo de esta naturaleza? Ahora en Ezequiel capítulo 8 comenzamos a mirar. Vamos a retomar ahora en Ezequiel capítulo 8 y queremos comenzar en el versículo 3. Dice, y extendió la forma de una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza, y el Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo y me llevó en visiones de Dios. Ahora hice eso a propósito para que pudiéramos ver que esta era una visión profética. Así que lo que estamos leyendo en Ezequiel 8 no es solo un acontecimiento literal, aunque tiene una aplicación literal. Es una visión profética. Ahora observen. Dice que me llevó en las visiones de Dios a Jerusalén, a la puerta del atrio interior que miraba hacia el norte. Eso es importante porque cuando Ezequiel tuvo esta visión, él no estaba en Jerusalén. Ezequiel estaba en realidad en cautiverio babilónico, llevado como uno de los cautivos antes de ser profeta, y luego, más tarde, fue llamado al oficio profético. Y ahora ha sido llevado en visión a Jerusalén porque Dios quiere mostrarnos la profecía. Y vamos a descubrir que no es solo en el día de Ezequiel. Vamos a ver que esto tiene una aplicación profética de los últimos tiempos, porque todas estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo y nuestra amonestación, sobre quienes han llegado los fines del mundo. Primera de Corintios 10 y 11 nos dice eso. Así que veamos esto. Ezequiel 8. Y ahora en la visión, vayamos a Ezequiel 8, versículo 6. No tenemos tiempo de analizarlo versículo por versículo, pero sí quiero que veamos el principio. Y el versículo 6 dice, me dijo además, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? Incluso las grandes abominaciones que la casa de Israel comete aquí, para que yo me aleje del santuario.
Pero, ¿cuál es la siguiente palabra? Encierra esa palabra. Vuélvete aún otra vez y verás abominaciones mayores. Observa ahora que la Biblia introduce algo llamado giros. Y notarás ahora, si estudias cuidadosamente, no vamos a entrar en detalle ahora mismo, pero si estudias cuidadosamente, notarás que cada vez que el profeta dice, mira, o he aquí, en realidad está definiendo que te estás preparando para ver un giro o para entender una abominación. Así que el giro, el mirar, el contemplar, el ver algo es, en realidad, lo que abre la puerta para el giro. Así sabrás dónde comienzan los giros. Y si observas eso, verás que cuando vuelves al versículo 5, cuando la Biblia dice, entonces me dijo, hijo de hombre, levanta tus ojos. Con tus ojos, ¿qué haces? Miras, contemplas, ves. Así que ahí es donde realmente comienza el giro. Y entonces verás hacia el norte. Él mira hacia el norte. Ve al norte en la puerta del altar, esta imagen de celos en la entrada. Esa es la última parte del versículo 5. Y luego viene el versículo 6. Y dice, además, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? En otras palabras, ¿acabas de ver lo que viste? Luego dice, incluso la gran abominación que la casa de Israel comete aquí, para que yo me aleje de mi santuario. Luego dice, pero vuélvete aún otra vez. Así que eso nos dice en el versículo 6 que ya había girado la primera vez, porque no puedes girar. De nuevo a menos que ya hayas girado desde el principio. Bueno, ¿dónde giró? Giró en el versículo 5. Entonces el primer giro es de Ezequiel 8, versículos 5 al 6. Luego, si bajas a los versículos 7, 8 y 9, verás que dice en el versículo 7. Y me llevó a la puerta del atrio, y cuando miré vi. Ahora estamos introduciendo el segundo giro. Y notarás que el segundo giro va desde los versículos 7 hasta el versículo 12. Desde los versículos 7 hasta el 12. Ese es el segundo giro. Y el versículo 13. También me dijo, vuélvete aún otra vez, diciéndonos que un giro acaba de tener lugar entre los versículos 7 y 12. El segundo giro. Luego dice, vuélvete aún otra vez, y eso significaría que está introduciendo, que se está preparando para llevarnos a un tercer giro. Verás mayores abominaciones que ellos hacen. Luego me llevó a la puerta de la casa del Señor. Estoy en el versículo 14, que estaba hacia el norte, y aquí. Esa palabra, y aquí, nos hace saber que está introduciendo el giro. Allí estaban sentadas mujeres llorando por Tammuz, versículo 15. Entonces me dijo, ¿has visto esto? Hijo de hombre, vuélvete aún otra vez. Ahora, si esa última fue el tercer giro, ¿qué estamos a punto de ver ahora? Nos estamos preparando para ver el cuarto giro. Y veamos qué es este cuarto giro. Dice, vuélvete aún otra vez y verás mayores abominaciones que estas. Y el cuarto giro nos lleva desde los versículos 15 hasta el 17. Ahora mira el versículo 16. ¿Qué sucede bajo el cuarto giro? Dice, y me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Y aquí está mirando, está viendo. Este es el cuarto giro. Y aquí, a la puerta del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas hacia el templo del Señor y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol hacia el oriente. No dejes que esto pase desapercibido. Entonces, en el cuarto giro, ¿qué vemos que está sucediendo? Vimos que había un fenómeno llamado adoración al sol. Así que esta adoración al sol se hizo visible en el cuarto giro, que es un tipo de lo que ha de suceder en los últimos días. Ahora, mis hermanos y hermanas, eso me dice que en el antitipo vamos a ver una ley dominical nacional, no en el primer giro, no en el segundo giro, no en el tercer giro, sino en el cuarto giro. Porque recuerden, el cuarto giro siempre es una crisis. Y es la ley dominical la que nos lleva a la gran y última crisis. Ahora, aquí es donde los profetas saben algo que los historiadores no. Los historiadores piensan que va a seguir reiniciándose y reiniciándose, pero eventualmente hay un límite a los 80 años de giros. Y te estoy diciendo que en 2025 nos estamos preparando para alcanzar el límite final. En otras palabras, esta vez no habrá un reinicio. No habrá otro periodo de 80 años, ni más ciclos llevándonos hasta el final. Esto es todo. Y Dios ha hecho posible que tú y yo conozcamos el tiempo. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿cómo lo sabemos ahora? Notarás que no hay más giros después de esto. El cuarto giro es el último giro. Mira el versículo 17 después de eso. No dice que no verás más giros. Mira, sin embargo, lo que dice que vas a ver. El versículo 17 dice, entonces me dijo, ¿has visto esto, oh hijo de hombre? Ahora, digamos, busquemos algo más. Dijo, lo que acabas de ver y ese cuarto giro. Eso es todo. Mira lo que dice. ¿Has visto esto, oh hijo de hombre? ¿Es poca cosa para la casa de Judá que cometan las abominaciones que cometen aquí? Porque han llenado la tierra de violencia y han vuelto para provocarme a ira. Y aquí han puesto la rama a su nariz.
Ahora, mis hermanos y hermanas, escúcheme. ¿Recuerdas que al leer Amós capítulo 1 y 2, notamos el 3 y 4? 3 y 4, 3 y 4. Que Dios soportaría hasta 3 abominaciones, pero a la cuarta ya no. Dios no puede permitir que estas abominaciones continúen. Que continúen. La cuarta abominación siempre fue el límite. ¿Abominación? Dijo alguien. ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿Por qué tan seguro? La Biblia lo dice. Vayan a Amós rápido. Ya volvemos a Ezequiel 8 para los puntos finales. Pero ve el capítulo 1 de Amós y quiero que notes lo que sucede. Tenemos que juntar todas las piezas del rompecabezas ahora en estos últimos minutos. Mira el capítulo 1 de Amós. En Amós capítulo 1 notarás que la Biblia dice en Amós capítulo 1. Dice en el versículo 1 las palabras de Amós. Este es el escrito de los profetas. Dice en el versículo 3, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco, y por 4 no revocaré su castigo. Por 3 dice que soportará esto, pero por 4 no lo revocará. Mira el versículo 6. Dice, así dice el Señor, Amós 1, 6, por 3 transgresiones de Gazer, y por 4 no revocaré su castigo, porque llevaron cautiva toda la cautividad para entregarlos a Amón. Mira el versículo 9. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no apartaré su castigo. En otras palabras, por 3 transgresiones o abominaciones Dios soportará mucho, pero dice que en el cuarto no puede. Se debe permitir que se inflija el castigo, y el juicio caerá. Notarás que hace esto con Tiro, lo hace de nuevo. Si bajas al versículo 11, lo verás con Edom. Y en el versículo 13, lo verás a Amón, Amnón y Amós 2. Versículo 1, lo verás a Moab. Mira el versículo 1. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Moab, y por 4 no revocaré su castigo. Y entonces notarás. Ahora, si solo miras un mapa, notarás, como te dije antes, que todas estas naciones gentiles, Damasco y Gaza y Tiro, y a medida que avanza hacia Edom y Amón y Moab, notarás que va de aquellas que no tenían relación con Israel. Y luego Moab y Edom y Moab y Amnón. Estudias la historia, tenían alguna conexión, pero aún no eran el pueblo de Dios. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, cuando miren lo siguiente que dicen los versículos 4 de Amós 2, y luego el versículo 6 dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá, y por 4 no revocaré el castigo. Luego el versículo 6, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel, y por 4 no me apartaré. Muestra que de la misma manera que Dios está tratando con las naciones, está tratando con su denominación. Dios es justo. 4 es el límite. 3 y 4. 3 y 4. Ahora, mis hermanos y hermanas, todo esto implica, si miran el mapa literal que rodea a Israel, y si han estado allí, si han sido parte del pueblo de Dios, lo habrían visto tratando con las naciones y acercándose cada vez más a Israel. Así. Y mis hermanos y hermanas, quiero que noten ahora Ezequiel capítulo 9. Vayan a Ezequiel 8. Vamos a regresar a Ezequiel 8, 9. Ezequiel capítulo 8. Notamos el cuarto giro. Esa es la abominación final, la transgresión final que produce la abominación desoladora. Luego, Dios se levanta. Vas a ver esto. Mira lo que dice en Ezequiel 8, versículo 18. Ezequiel 8 y 18. Después del cuarto giro dice, por lo tanto también trataré con furia. Mis ojos no perdonarán ni tendré piedad. En otras palabras, no más misericordia. El juicio está comenzando. Y aunque clamen en mis oídos con fuerte voz, no escucharé. La misericordia ha terminado, el límite se ha alcanzado. El juicio comienza. Y luego nota. Ahora en Ezequiel capítulo 9, notarás que en la Biblia Ezequiel no dividió esto en capítulos. Esta es realmente la última parte de esta profecía. En Ezequiel 9, uno nota lo que dice. Él también clamó en mis oídos con voz fuerte diciendo, haz que se acerquen los que tienen cargo sobre la ciudad. Ahora quiero que entiendas, quiero que sepas que no estamos leyendo algo que solo sucedió en los días de Ezequiel. Sucedió en su tiempo, pero aplica al tiempo del fin para quienes vivimos el final de los tiempos, según 1 de Corintios 10 y 11, pues la historia se repite. Ahora miren la pantalla. Estamos viendo un capítulo ahora en el volumen 5 de los testimonios llamado El sello de Dios. Ahora, la razón por la que esto es importante, porque vas a Ezequiel capítulo 9, notarás en el versículo 4 que dice, y el Señor me dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca o un sello en las frentes de los hombres que suspiran y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En otras palabras, después del cuarto giro cuando comenzó la adoración al sol, entonces después de eso comenzó el sellado. Y aquellos que fueron fieles y no participaron en las abominaciones fueron sellados con el sello del Dios viviente. Esa es una profecía del tiempo del fin. Hermanos y hermanas, ahora quiero mostrarles. No me lo estoy inventando. Miren su pantalla en el volumen 5, página 207. Ahora quiero que noten esto. Dice, en el capítulo sello de Dios, dice que Jesús está a punto de dejar el asiento de misericordia del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira y juicio sobre aquellos que no han respondido a la luz que Dios ha dado.
Pero recuerda, estos castigos y juicios vienen después del 3 y 4. Cuando llega el cuarto, entonces no puede apartar los juicios. Dice, porque la sentencia contra la mala obra no se ejecuta con prontitud. Por lo tanto, el corazón de los hijos de los hombres está completamente dispuesto a hacer el mal. En lugar de ser ablandados por la paciencia y la larga tolerancia que el Señor ha ejercido hacia ellos, aquellos que no temen a Dios y no aman la verdad fortalecen sus corazones en un curso maligno. En otras palabras, en lugar de ver el amor de Dios y que está tratando de darnos más tiempo con su longanimidad, la gente mira eso y dice, oh bueno, estamos en 2025. No he visto una guerra civil. No he visto al yerno. Tú y yo no entendemos que Dios en amor y misericordia está tratando de darnos unos años más de gracia. Pero hay un límite. Ahora esto es. Dice que en lugar de ser ablandados por la paciencia y la larga tolerancia que el Señor ha ejercido hacia ellos, aquellos que no temen a Dios y no aman la verdad, fortalecen sus corazones en su mal camino. Pero hay límites, incluso para la tolerancia de Dios. Por lo tanto, Dios debe intervenir y vindicar. Este es el volumen 5, 207. Ahora quiero que veas cuáles son estos límites. Pero nota ahora cómo comienza el capítulo. Ahora no te pierdas esto en el volumen 5 de los testimonios. Página 207, el capítulo del sello de Dios. Comienza así. Estas son las primeras palabras. Él también clamó en mis oídos con voz fuerte, diciendo, haz que se acerquen los que tienen a su cargo la ciudad, cada hombre con su arma destructora en la mano. Y llamó al hombre vestido de lino, que tenía el tintero del escribano a su lado. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en las frentes de los hombres que suspiran y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ese fue el comienzo de este capítulo, que empieza en la página 207 del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, titulado El sello de Dios. Y cita Ezequiel 9, versículo 1 y Ezequiel 9, versículos 3 al 6. Ahora quiero que observes lo que viene a continuación. Dice con precisión infalible, el infinito aún lleva cuenta con todas las naciones. En otras palabras, así como lo hizo en los días de Ezequiel, hoy lleva cuenta de las naciones. Mientras sus misericordias, acompañadas de llamados al arrepentimiento, continúen, esta cuenta permanecerá abierta. Pero cuando las cifras alcanzan una cantidad determinada que Dios ha fijado, entonces Dios ha fijado un límite. Y Dios soportará por largo tiempo hasta que se alcance ese límite. Dice que comienza el ministerio de su ira. Una vez que se alcanza ese límite, la cuenta se cierra. La paciencia divina cesa. A eso lo llamamos el cierre de la gracia. Dice que no hay más súplicas de misericordia en su favor. En otras palabras, nos está diciendo que hay límites. Ahora fíjate, después de citar Ezequiel 9, luego mira el siguiente párrafo. Dice el profeta, mirando a través de los siglos, tuvo esta vez presentado ante él, en visión, este tiempo. Ahora no pases por alto que, de lo que habla el profeta es de Ezequiel 9. Eso fue citado del texto de apertura, que el profeta usó en el tomo 5, página 207, y luego dijo que después de citar a Ezequiel, declara que Dios aún lleva la cuenta y que hay límites fijados por Dios. Y luego dice que el profeta tuvo este tiempo presentado ante la visión, cuando habríamos alcanzado el límite. Las naciones. Continúa leyendo más adelante. Las naciones de esta era han sido receptoras de misericordia sin precedentes. Se les han dado las más selectas bendiciones del cielo, pero el orgullo creciente, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud están escritos contra ellos. Están cerrando su cuenta con Dios. En otras palabras, el límite está casi alcanzado. Y luego el siguiente párrafo. Ahora comienza a citar. Voy a leer eso en un momento, pero quiero que veas que no me lo estoy inventando. Ezequiel 9 en realidad está hablando del sellamiento en el tiempo de la ley dominical. Esa es la aplicación más directa en Apocalipsis capítulo 7. Porque todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Ahora mira esto, solo para que veas que estamos siendo precisos aquí. Dejemos que la inspiración nos lo diga. Testimonios para los ministros. Página 445, 444 y 445. Observa lo que dice la profetisa. La profetisa dice que Juan ve los elementos de la naturaleza. Ella está citando Apocalipsis 7, 1-4, donde los 4 ángeles están de pie en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los vientos. En Apocalipsis 7, 1-4 se dice que Juan ve elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y contiendas políticas, representados como contenidos por 4 ángeles. Ángeles. Luego continúa diciendo, hasta que los siervos de Dios sean, ¿qué? ¿Sellados dónde? ¿En sus frentes? ¿Eso fue lo que pasó en Ezequiel? Ahora observa, este sellamiento de los siervos de Dios, de lo que habla Apocalipsis 7, es lo mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Así que la profetisa está diciendo que Ezequiel 9 fue proyectado hacia adelante para ver eventos que estaban teniendo lugar, los mismos de Apocalipsis 7.
Y tú y yo sabemos que esos son los eventos que suceden cuando se aprueba la ley dominical nacional. De hecho, si leyeras Mensajes Selectos, tomo 2, página 81, y el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, verías que en realidad dice que estos son los eventos. La imagen de la bestia es la prueba que el pueblo de Dios debe enfrentar antes de ser sellado. Que la prueba de la ley dominical que trae la imagen de la bestia. Cuando Estados Unidos apruebe una ley dominical mediante la unión de iglesia y Estado, esa combinación es el evento que comienza el sellamiento. Así que la adoración al sol, la ley dominical nacional. La adoración al sol es el evento que ocurre justo antes del sellamiento en los últimos días. Así como en Ezequiel 8, la adoración al sol ocurre justo antes del sellamiento de Ezequiel 9. El tipo se encuentra con el antitipo. Pero, ¿adivina qué? Esta profecía también tiene un calendario asociado. ¿Qué quiero decir? Mira lo que dice. Tomo 5, p. 207. Jesús está a punto de dejar el asiento de la misericordia. Pero vea la última línea. Hay límites, incluso para la paciencia de Dios. Así que si Jesús está a punto de dejar el asiento de la misericordia, puedes ir a tu pantalla ahora. ¿Ves? Aparece, límites. Notarás, hermanos y hermanas, que Jesús está a punto de dejar el asiento de la misericordia. Hay un límite en cuanto a cuándo puede irse. No puede quedarse para siempre. Hay un límite para su partida. Puede venir antes de acortarlo, pero hay un límite que no puede sobrepasar. Ahora, hermanos y hermanas, veamos si podemos averiguar dónde está ese límite. La inspiración dice en una declaración del Salvador, leo el conflicto, Uno dice que el Salvador no puede destruir al otro. Aunque nadie conoce el día y la hora de su venida, estamos instruidos y solicitados a saber cuándo Él está cerca. Así que podemos no saber exactamente la fecha y hora en que Jesús salió del mar de la misericordia, pero podemos saber cuándo y cuán cerca estaba. Si usted lee Mateo 24, 32 a 34, vemos que cerca significa incluso en la puerta. ¿Qué significa eso? Una generación que no pasará. Así que armonía, si no dejamos que una afirmación sobre el Salvador destruya a la otra, sabemos que pronto encontraremos la generación que no entrará en todas estas cosas que sentimos. Les digo algo en 2025, nosotros somos esa generación. Ahora mira la profecía de 5:4-5:1. Se discute la imposición del sistema papal mediante decretos que desafían las leyes divinas. Continúa diciendo que cuando las tres fuerzas, el protestantismo, el catolicismo romano y el espiritismo, cuando las 3-4 noches de unión, el profeta continuó diciendo que nuestra nación negará cada principio de su constitución. Vemos que ahora estamos en una crisis constitucional. Dice que, como gobierno republicano protestante, repetirá cada principio de su constitución y preparará la difusión de las mentiras y delirios del Papa. Entonces podemos saber que el tiempo de la maravillosa obra de Satanás ha llegado y que el fin está cerca. Ahora recuerda que el profeta dijo que podemos no conocer el fin, nuestra gran Converse 370, pero debemos saber cuándo está cerca. Entonces, ¿cuándo está cerca? Dice que a través del decreto, el decreto de la ley de la luz solar, podemos saber que el fin está cerca. Así que debemos entender la generación que no pasará. La última generación fue testigo de la aprobación de la ley del sol nacional que se refleja en Ezequiel 8, Nigela y 9 son. Tenemos pistas para saber cuándo fue esa generación, porque no podemos saber esa generación. Muchas pistas para que podamos ser precisos. Estamos mirando una de las líneas ahora mismo. Justo en el siguiente párrafo, el profeta nos da una pista, que es la página 2 o 8 del libro Quinto Clave, para ver lo que dice en la página 2 o 8. Dios habla de los amorreos y parece cambiar el enfoque, pero en realidad no lo hace. Él estaba lidiando con los límites de los amorreos y Dios dijo que en la cuarta generación vendrían de nuevo contra ella, porque la iniquidad de los amorreos aún no se ha llenado. Aunque esta nación se ha visto por idolatría y corrupción y no ha llenado la copa de su iniquidad, leed conmigo. Dios no ordenará destrucción completa de ellos. La gente verá el poder divino manifestándose de una manera evidente y puede que no haya excusas para ellos. Se comenta que el Creador, con gran empatía, tolera sus actos pecaminosos. ¿Por cuánto tiempo? La tolerancia perdura hasta la cuarta generación. Ahora nota que tiene esto intercalado en el medio, nos muestra que Dios quiere estar con nosotros, pero hay un límite, y dice que si quieres saber cuál es ese límite es la cuarta generación. Entonces, si no se ve un cambio para mejor, su juicio caerá sobre ellos. Hermanos y hermanas, es momento de comprender que hasta ahora los límites han llevado hacia la cuarta generación. Si vemos estas limitaciones en la cuarta generación, porque recuerda que Dios hará esto en 3 y 4. ¿Recuerdan cuando mencionamos una generación en Proverbios 30 y lo conectamos con distintos versos? Dijimos que la generación no debería pasar, una generación relacionada con 3 y 4. Esto también equivale a 6,000 años. ¿Adivina qué? Todos ellos dicen lo mismo, hermanos y hermanas. Vamos a leerlo ahora.
Les diré que cuando terminamos Proverbios 30, vean lo que dice la Biblia en Proverbios 3. Proverbios 30. El tiempo olvidado. Vamos a leer las primeras 4 palabras del versículo 11, que dice que hay una generación. Las primeras 4 palabras del versículo 12, que hay una generación. Las primeras 4 palabras del versículo 13, que hay una generación. El versículo 4, que hay una generación. Me pregunto qué quiere decirnos este sabio. Él quiere decirnos que hay una generación. Esta generación ahora, necesitamos entender una generación específica. Observe ahora el versículo 15. Después de decir que hay una generación, el siguiente versículo comienza a identificarse con esta generación. Dice que Machi tiene 2 hijas llorando, aquí. Hay 3 cosas que nunca son satisfechas. Más allá de eso, señala la existencia de 4 elementos que carecen completamente de suficiencia. Nótese que el cuarto es el superlativo, este es el límite. Así que se conecta inmediatamente a una generación. Comienzan a hablar de 3 y 4, 3 y 4. De hecho, saltando al versículo 18, dice que hay 3 cosas que son demasiado maravillosas para mí. Observe de nuevo 3 y 4, pero 4 es el límite. Este es el superlativo. Saltando al versículo 24, dice que hay 4 cosas en la tierra que son muy pequeñas, pero son muy inteligentes. Este es el superlativo. Este es el límite. Salta a la siguiente sección por sección. Salta al versículo 29. Este versículo menciona que hay 3 cosas notables y 4 que se mueven constantemente. Atención al superlativo en las 4. También deliberadamente omití el versículo 21. Mira lo que dice. Por 3 cosas, la tierra trata directamente con la tierra. La tierra se inquieta por 3 cosas y se molesta por 4 que no puede aguantar. Así que la tierra puede ir a 3 cosas, pero dice que hay 4 cosas que la tierra no puede soportar. En otras palabras, ha llegado a su límite. Hermanos y hermanas, ¿no es notable cómo 3-4 se asocia con generaciones? Al estudiarlo, en la 4ª generación hay una intolerancia especial que la tierra experimenta. Pero debemos entender cuándo empezar a contar estas generaciones. Si usted lee esta declaración sobre la 4ª generación en el 5º libro, vea lo que dice. Afirma que Jesús está listo para dejar su posición en el asiento de la misericordia del santuario celestial. Luego dice que hay límites y luego dice 4 generaciones. Entonces, ¿cuándo debería empezar a contar estas generaciones? Ahora recuerden que si Él está listo para salir del asiento de la misericordia, entonces no comenzaré a contar hasta que Él realmente entre antes del asiento de la misericordia. Quiero hacerte una pregunta. ¿En qué momento Jesús accedió al lugar más santo del santuario celestial, el asiento de la misericordia? Sucedió el 22 de octubre, ¿verdad? 1844. Ya sabes, en octubre de este mes o el mes pasado, hemos tenido a Jesús en el santuario durante más de 160 años, pero ahora son 161 años. ¿Qué significa eso? Y vamos a verlo ahora mismo. ¿No es interesante? Vamos a tener cuidado. ¿No sería interesante si estas 4 generaciones terminaran en el lugar exacto donde las generaciones seculares alcanzan el 4º límite o el 4º en lugar del 4º punto de inflexión o límite? En otras palabras, dicen los sabios, el 4º giro nos lleva al límite de 2025 más o menos. ¿No sería fascinante si los escritos de los profetas, al examinar las generaciones de la Biblia, revelaran una correspondencia exacta con el mismo marco temporal? Tal revelación podría indicarnos el momento preciso para actuar. Hermanos y hermanas, ¿se sienten preparados para descubrir esto juntos? Ahora, ya sabes, yo quiero mostrarte ahora, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Tengo un buen final? Pero estoy seguro de que ahora tenemos una mejor comprensión de eso, para que la próxima vez que volvamos, que Dios quiera, en diciembre, podamos verlo claramente y haremos los cálculos. De hecho, veremos por qué no es casualidad que Dios permita que Trump se convierta en presidente en 2024. Esta es la pieza del rompecabezas que vamos a mostrar, mostrando que el tiempo del desgarro ha terminado. Vamos a demostrar en marzo de 2024 y el hombre dice que ahora voy a tener que empezar a hacer jueces, porque ahora recuerda que si después de la 4ª generación no se ve un cambio para mejor, entonces Dios tiene que empezar a dejar que la sentencia empiece a bajar. Vamos a ver que a partir de 2024, vamos a ver que comienza la secuencia que nos lleva a la ley dominical y el juicio. Lo que ha sucedido ahora es que resumimos lo que ha sucedido con esta generación. Volveremos a esto en el próximo estudio y veremos que el límite está casi alcanzado. Ahora mira esto. Voy a compartir esto con cada generación. Revisaremos los periodos históricos y observaremos cómo todo converge hacia 2024 y 2025. Incluso notaremos que en la Asamblea General de 2020 hubo un punto de inflexión significativo.
Recuerdan que ahora debería haber una reunión de la Asamblea General, pero el 2020 tuvimos una pandemia. Veremos a los hermanos en el próximo estudio. Veremos que nunca en la historia de la humanidad los periodos de sesiones de la Asamblea General se han detenido tanto como en 2020. Ahora ustedes notarán que durante la Primera Guerra Mundial, la Asamblea General fue retrasada por un año. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General se retrasó un año, pero nunca más de un año, excepto en 2020. Esto debería mostrarnos lo que está sucediendo, lo que significa que aquellos que separan estos acontecimientos, y nosotros veremos, hermanos y hermanas, lo que esto significa en 2025. Pero ahora preste atención a lo que está pasando. Mira esto, mira tu pantalla, mira tu pantalla. Este yerno, cuando pase, es demasiado tarde para estar listo en 7 minutos. Así que Dios no puede esperar a que pase la ley del Senado para advertirnos. Nos hizo saber lo que ocurriría antes de que se promulgara la ley Sunshine. Y justo antes de que se promulgara la ley Sunshine, descubrimos que era una guerra civil. ¿Recuerdas el rompecabezas de la ley Sunshine y la guerra civil? Recuerde lo que Jesús nos dijo que sucedió. Así que el último evento que veremos antes de que aparezca la ley del sol es una guerra civil política. Este es uno de los últimos acontecimientos políticos que veremos. Así que deberíamos mirar hacia abajo y ver si lo vemos suceder. ¿Sabes que este cierre del gobierno? ¿Sabías que si la mano misericordiosa de Dios no hubiera tocado el cierre del gobierno, habría abierto las puertas? Este paso a paso puede convertirse rápidamente en una guerra civil. Mira lo que está escrito en la pantalla. Está escrito Estados Unidos. El presidente Donald Trump firma un proyecto de ley de financiación para poner fin al peor cierre gubernamental en la historia de Estados Unidos. Como les dije el mes pasado, hemos tenido cierres gubernamentales antes, pero nunca tan malos. Ahora, por fin, los acontecimientos actuales nos dicen que esto es lo peor. Tendrá dificultades para encontrar artículos que digan lo peor, pero encontré uno. Más tarde verás que empezaron a cambiar todos esos artículos porque no querían que veas lo malo que era. Empiezan a decir que el cierre del gobierno es el más largo, pero eso no es lo que empeora las cosas. Ahora mi hermano y mi hermana continúan. En Estados Unidos, el miércoles por la noche, el presidente Donald Trump firmó una legislación que puso fin al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, el cual duró 40 días y causó estragos. Millones de familias pobres pasaron hambre, miles de vuelos fueron cancelados y los empleados federales sufrieron sin paga por semanas. Mis hermanos y hermanas, esto es un ejemplo claro de demagogia. La situación sigue empeorando, aunque intervino la mano de Dios. La mano de Dios intervino, pues Él sostenía los 4 vientos de las rayas, porque todavía no estamos listos para los SEAL. Te sugiero que leas el capítulo sobre el sello de Dios. Recuerda lo que Volt prometió y cuando hablamos del salto de los luchadores. Dijo que usaría el cierre inmediato para frenar la burocracia, pero las cosas no salieron como planeó. Ahora su plan es usar el cierre para empezar a eliminar algunas de las llamadas organizaciones libres, cerrándolas, obteniendo más dinero, y ahora comenzará a estallar, enfureciendo a las masas en general. En las clases en ebullición, el comienzo de una guerra de clases que se está desarrollando, el profeta nos dice que esto significará hambre para las clases pobres, y esta guerra de clases está a punto de convertirse en una guerra civil. Pero ahora, hermanos y hermanas míos, las cosas no van según ellos planean. La única razón es por la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, esto no ha terminado todavía. Ahora mira tu pantalla y dice que Trump lo reconoce. Mira lo que dice, Trump no ha eliminado los aranceles a todos los bienes. Ahora, usted recuerda que hubo una elección de mitad de periodo en noviembre, y en esta elección de mitad de periodo usted sabe que esperaban que los republicanos barrieran a los demócratas y avanzaran en la política, pero usted sabe que casi fue derrocado. Un tsunami demócrata barrió a casi todos los republicanos en el Partido Republicano que participaron en las elecciones, incluso los republicanos apoyados por Trump. Ahora, mis hermanos y hermanas, envía un mensaje fuerte y claro de que la mayoría de la gente no está satisfecha con lo que está sucediendo, principalmente debido a la economía y los precios de los alimentos. Trump sigue firme en el tema de los aranceles. Si bien no ha retirado los aranceles sobre todos los productos, ahora presta atención a los relacionados con carne de res, café, frutas tropicales y busca reducir los precios de los alimentos. Comprendió la urgencia de resolver los problemas alimentarios y actuó con sensatez. Porque, mis hermanos y hermanas, el profeta nos dijo que cuando la economía se volvió tan mala que comenzó a producir una crisis alimentaria de hambre, sabíamos que se estaba preparando para convertirse en una guerra civil. Esto está a punto de suceder, millones de personas, pero Dios misericordiosamente lo impidió. Usted sabe, las personas que advirtieron sobre el programa SNAP y otros programas de alimentos y otras cosas, el dinero empezó a volver poco a poco, pero todavía no ha terminado. Hermanos y hermanas, el Dios misericordioso está tratando de decirnos que estamos listos. Ahora, mira qué es esto. Esto está actualmente en tu corriente. Marjorie Taylor Greene renunció al Congreso después de un enfrentamiento con Trump. Ahora, esto es rentable. Esto es considerado un firme partidario de Trump.
Les mostraré que lo que ella dijo es la clave, no solo su renuncia del Congreso, sino también otros eventos mencionados relacionados con su figura pública. Marjorie Taylor Greene, conocida como una de las instigadoras de MAGA y ferviente defensora del presidente Donald Trump, hizo público el viernes que renunciaría al Congreso tras un desacuerdo con Trump, conectando esto con temas como el archivo de Epstein. Pero el señor Trump la llamó traidora. Ahora, señorita, ella continuó hablando del presidente Brandon. Continuó diciendo que el presidente Brandon era un traidor y retiró el apoyo de algunos por su apoyo a su oposición a la publicación de documentos de la investigación criminal contra el condenado delincuente sexual Jeffrey Epstein. Continuó diciendo que esto fue lo que dijo la señorita Greene. Defender a jóvenes víctimas de abuso y ser etiquetada como traidora mientras enfrentaba amenazas del presidente por quien luché no era justificable. Se reporta que la relación republicanos-Trump se deterioró tras apoyar la publicación de los documentos del caso Epstein. Continúa diciendo que esto es lo que ella dijo. La lealtad debe ser bidireccional. Deberíamos poder votar con buena conciencia y representar los intereses de nuestra región, porque nuestro cargo es literalmente representativo. En otras palabras, ella debe ser la representante de su pueblo, independientemente de si está de acuerdo con sus políticas o si está de acuerdo con sus ideas. Ella es la representante en el gobierno de ese país en su área específica. Mis hermanos y hermanas, señalen lo que menciona Greene sobre dejar el cargo el 5 de enero. Dense cuenta de la importancia de sus palabras. El informe indica que Greene deja abierta la posibilidad de futuras candidaturas políticas, insinuando un posible regreso independiente. Bueno, eso se menciona aquí y lo ampliaremos la próxima vez. Cuando el estadounidense común, es decir, las masas, comienza a comprender en profundidad el complejo político-industrial que une a los partidos republicano y demócrata, ocurre un cambio significativo. Miren, mis hermanos y hermanas, ustedes no conocen la máquina política estadounidense y dicen que son republicanos. Dijiste que eres demócrata. Mi hermano y mi hermana nos tratan como tontos. No entendemos cómo funciona el gobierno. Esta mujer te está explicando algo de la realidad ahora mismo. Mira lo que dice. Menciona que el sistema político bipartidista tiene al país dividido y en crisis. Ningún líder electo como yo puede detener la máquina de Washington. Hablar de la maquinaria política que destruye gradualmente nuestro país. Por el contrario, la realidad, y más que lo que ella dice, es que los estadounidenses comunes y corrientes, el pueblo tiene el poder real sobre Washington. Ahora, hermanos y hermanas, este debería ser el grito de batalla de este país. Debería ser una nación republicana y republicano protestante. La república representa el ideal de un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Queridos hermanos y hermanas, ¿saben que en la página 592 el profeta nos advirtió sobre la ley del sol? Indicó que eventualmente la nación exigiría fervorosamente esta legislación a nivel nacional. Estamos casi en ese punto, aunque no exactamente aún. Antes de ello, durante la guerra civil, las masas se dieron cuenta de que el gobierno no operaba como habían imaginado. Decidieron que era necesario tomar medidas drásticas. Debe haber una lucha política dentro de la guerra civil y una revolución para derrocar el sistema. Te lo digo, en 2025 casi estalló. Analizando más a fondo este artículo, llegamos a una visión más clara. Afirma que no estamos exactamente al inicio de una nueva guerra civil, y la próxima vez profundizaremos en este texto. Sin embargo, hay que destacar una frase clave. Admitió su equivocación. Durante años, a pesar de las luchas partidistas, he descartado la idea de que nuestro país estaría sumido en otra guerra civil. Es el 8 de octubre de 2025, pero desafortunadamente, probablemente estamos a principios de la primera temporada. Está mirando la mierda del gobierno ahora. Mira los acontecimientos, mira a las multitudes y se da cuenta de que estábamos casi allí. Mira a la Guardia Nacional de un estado a otro. Un ciudadano se ve obligado a luchar contra otro ciudadano y él está mirando. Espera un minuto. Esta es una guerra civil a punto de estallar. Mira lo que dice, pero lamentablemente, quizás estamos en las primeras etapas. No puedo imaginar que una de las principales razones del conflicto de Internet Nicea es que los estados son más diversos políticamente que simplemente una colección de rojo puro y azul puro en el mapa del colegio electoral. En otras palabras, dijo que no suele ver la guerra civil porque no ocurrió en 1860 como él imaginaba. Dijo, ahora ya sabes, tienes confederaciones en el sur, en este estado y luego en el norte. Pero ahora tienes demócratas y republicanos y cada estado tiene creencias políticas diferentes, nos dijo. California es considerado un estado demócrata debido a su gobernador. Pero millones de personas todavía votaron por Trump. Entonces él está diciendo, ¿cómo podemos tener una guerra civil cuando está tan dividida? Entonces depende de lo que dice. Presta atención a lo que dice.
Por ejemplo, aunque los republicanos frecuentemente critican a California como un estado dominado por los demócratas, más de 6 millones de personas votaron por Trump allí, superando el apoyo obtenido en varios estados más pequeños. Esto muestra que, incluso en California, el respaldo a Trump fue significativo. Así que esto no parece ser lo que pensamos. ¿A dónde irán los votantes de Trump en California para luchar contra la guerra civil? ¿Irían a Los Ángeles o a Oregón? Él señaló que eso carece de relevancia para él. Sin embargo, al observar las encuestas recientes, la mayoría reconoce que la guerra civil se aproxima. Pero atención a lo que él menciona. Pero la diversidad y los matices son las razones por las que debería estar más abierto a las guerras civiles modernas y nuevas. La guerra civil moderna. Obviamente necesito que me lo recuerden. Ahora mira lo que dijo. Dijo que corregir lo que entendía no era algunas palabras tontas de un político que no sabía de qué se hablaba. No todos los políticos no son ignorantes y estúpidos, pero no lo saben. Dice que eso no lo convence, pero dice que necesita conocer la historia. Él enfatizó que incluso en la década de 1860, los estadounidenses del norte y del sur tenían desacuerdos fundamentales y ningún estado estaba completamente unido bajo los mismos ideales. Esto refleja lo compleja que puede ser la división social en cualquier época. Así que alguien está a favor de la unión, incluso en Virginia, incluso en Alabama o en muchos estados del sur y en el norte, todos no están a favor de la unión. Había otros que apoyaban la confederación, incluso en el norte. Nunca ha sido así. Solo nuestro malentendido de la historia. Pero como él dijo, una guerra civil es, por definición, una guerra entre ciudadanos de un mismo país, no necesariamente entre países homogéneos. En otras palabras, ¿dónde está solo un estado completo? Las guerras civiles nunca han sido así. Ahora mira lo que dice. Esto nos lleva a hoy, donde somos una orden judicial. Los tejanos están listos para luchar hasta la muerte contra los oregoneses y la Guardia Nacional de Texas fue llevada a Illinois. Estos son los ciudadanos estadounidenses que están luchando o que se les propone luchar. Otros ciudadanos. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que entiendan lo que él está hablando. Mira lo que dice. El potencial de la guerra no es un concepto inverosímil promovido por los críticos de Trump. El presidente aceptó el término. Mira el siguiente párrafo. Por supuesto, la movilización presidencial de la Guardia Nacional no es nueva. Esto es común cuando se trata de responder a un desastre, pero no así. Está escrito lo que está pasando ahora. Esto no es normal. Ahora mira lo que dice. Algunos republicanos también dirán que esto no es una guerra porque no hay lucha. Él señala que esto es solo un esfuerzo para mantener la estabilidad y proteger propiedades y personal federal. En efecto, insiste en que la Guardia Nacional no está luchando, solo para mantener la paz. Pero presta atención a lo que dice. Pero hemos visto a los miembros de la Guardia Nacional patrullando DC aventurarse lejos de los edificios federales y las unidades de la Guardia aparentemente equipadas para combatir. Al declarar la guerra a los grupos terroristas domésticos, la Casa Blanca parece estar sentando las bases para una misión más amplia de la Guardia Nacional. Mira, dice que la línea de fondo son las piezas del rompecabezas. Dicen que la guerra civil está preparada incluso si no se ajusta a una definición estricta. Mis hermanos y hermanas, el compromiso es más inevitable que nunca en la historia reciente, dijo con tristeza. Mira 2020 y 2025. Esto es lo que dicen los hombres en 2025. Todas las piezas están perfectamente ubicadas, simplemente aún no han comenzado. Hermanos y hermanas, Dios nos da esta pausa porque aún no estamos preparados, quiere que lo estemos pronto. Mis hermanos y hermanas, por favor, vamos a terminar aquí. Tenemos una profecía más corta hasta que lo hagamos bien. Preste atención. ¿Sabes que el profeta dijo, si tengo 9 años, página 20, dice, vamos a esperar hasta que termine el proceso para decir algo de ellos? Entonces, ¿cuál es el verdadero impacto de nuestras palabras? En resumen, hermanos y hermanas, si esperamos el final de todo, nuestras palabras perderán fuerza. Si llegamos al final del tiempo, libertad condicional terminada y ley del sol aprobada antes de prepararnos, nuestras palabras y la palabra de Dios serán inútiles para nosotros. Hoy debemos atender el llamado divino. Ahora es el momento adecuado para descansar con propósito. Mis hermanos y hermanas, quiero estar preparado para el Señor que vendrá. ¿Quieres estar listo? ¿Quieres que tu familia esté preparada? Pedimos a Dios que nos ayude a dejar de jugar. Oremos a Dios para que nos ayude. No importa lo que cueste, no importa el sacrificio que se haga, no importa lo que necesite cambiar en nuestro corazón, en nuestra vida, pasaremos tiempo con Jesús como nunca antes. Oraremos y aprenderemos como nunca antes y diremos, querido Dios, este es mi corazón, esta es mi familia, esto es para mí y mi casa. Tenemos que servir a Dios. Si esto fuera tu deseo, ¿te arrodillarías conmigo con devoción? Cuando terminamos en oración, Padre Celestial, te agradecemos mucho por amarnos con amor eterno. Hay tantas cosas locas que están sucediendo en este mundo. La letra está en la pared, pero, Señor, todavía no estamos listos.
Te ruego, Señor, como nos dijiste en el libro 57:17, que oremos, lloremos y pedimos, no a los hombres, sino a ti, Dios del cielo, misericordia y amor, por tu alegría. Señor, danos unos años más de gracia. Señor, sabemos que no puedes sostenerlo para siempre. Hay un límite. Señor, siempre que podamos, oramos para que tú nos guíes. Sabemos que no debemos desperdiciar este tiempo, pero necesitamos preparación. Nuestra familia necesita tu dirección. Señor, hay mucho trabajo por realizar. Pon en nuestro corazón hacer sacrificios por tu misión para avanzar. Señor, incluso este centro de entrenamiento puede lograrlo si tú estás con nosotros. Ayúdanos a establecerlo rápidamente este año y estar listos para asistir a numerosos otros antes de que sea demasiado tarde. Entonces, Señor, dándonos tu Espíritu Santo y dándonos esta relación que necesitamos para que podamos tomar una decisión hoy, ahora es el momento. Te agradecemos, Señor, por tu amor. Señor, no importa cuántos errores cometamos, no importa cuán débiles seamos, tu gracia nos ayudará si venimos a ti y dejamos que tu fuerza sea perfecta en la debilidad. Señor, por favor, enséñanos, guíanos y sálvanos. Te agradecemos profundamente y de todo corazón en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Oraré por ti como tú oraste por mí. Por favor, permítanos completar este centro de capacitación antes de lo previsto. Entreguen vuestros corazones y vuestros medios al Señor y permítanos completar esta obra y preparar a la gente para estar juntos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez, Maranata.